Entró al cuarto sin avisar y se quedó paralizado al ver a la pobre empleada amamantando a su hijo recién nacido. Lo que hizo después, nadie lo podría haber imaginado. Julián siempre fue un hombre que lo tuvo todo: dinero, poder, empresas, propiedades, viajes, carros de lujo, todo lo que mucha gente sueña tener algún día. Él ya lo tenía desde hacía años, pero había algo que, por más que intentara, no podía conseguir: ser papá. Ese era su verdadero sueño. No lo decía en voz alta muy seguido, pero lo sentía cada vez que veía a un papá cargando a su hijo en el parque, o cuando sus amigos hablaban de sus hijos, y él solo podía escuchar en silencio. A los 43 años, Julián ya había pasado por 2 relaciones largas que no funcionaron. Una terminó porque la mujer no quería tener hijos y no se veía con una familia. La otra, porque aunque sí querían lo mismo, no podían tener hijos, y con el tiempo la relación se fue desgastando hasta que se separaron. Desde entonces, él se había centrado en su trabajo. Le echaba todas las ganas al negocio familiar, que había convertido en un imperio, pero por dentro seguía cargando ese vacío. Fue hasta que conoció a Lorena que volvió a sentir esperanza. Ella era diferente, más joven que él, simpática, divertida, con esa chispa que le hacía falta a su vida. Se conocieron en un evento de caridad, y aunque al principio él pensó que era una más de esas chicas que solo quieren salir con hombres con dinero, se dio cuenta de que no era así. Lorena no se dejaba impresionar tan fácil. No se volvió loca con su mansión ni con los regalos. Al contrario, a veces hasta le decía que era demasiado. Eso a Julián le gustó, porque sentía que era alguien real. Después de un año saliendo, decidieron casarse. Fue una boda privada, sin tanta gente, algo elegante pero sencillo, porque así lo quiso ella. Los medios apenas se enteraron. A los ojos del mundo, parecía la pareja perfecta. Y durante un tiempo, lo fueron. Julián no cabía de felicidad. Tenía una esposa, que lo hacía reír, una casa llena de vida, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que su sueño estaba cerca. Empezaron a intentar tener un hijo casi de inmediato. Lorena también lo deseaba, o al menos eso decía. A Julián le brillaban los ojos cada vez que hablaban del tema. Iban juntos a todas las citas médicas, hacían planes, hablaban de nombres. Julián ya se imaginaba cargando a su bebé, enseñándole a andar en bici, llevándolo a los partidos, abrazándolo cuando tuviera miedo. Esa idea lo hacía sonreír incluso en los días más estresantes del trabajo. Pasaron algunos meses sin resultados, y Julián empezó a preocuparse, pero Lorena lo tranquilizaba. Le decía que era normal, que a veces tardaba, que no se desesperara. A él le costaba, porque ya no era tan joven y sentía que el tiempo se le iba, pero confió. Siguieron intentándolo y, casi un año después, llegó la noticia que tanto habían esperado. Lorena estaba embarazada. Julián no pudo contener las lágrimas cuando vio la prueba. Positiva. Nunca había llorado así, ni siquiera cuando murió su padre. Fue una mezcla de emoción, alivio, agradecimiento. La abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que todo fuera un sueño. Ella también se veía feliz, pero algo en su mirada cambió por un segundo. Algo que Julián no notó en ese momento, porque estaba demasiado emocionado como para fijarse. Durante el embarazo, todo fue un torbellino de emociones. Julián se volvió aún más protector, más atento. No dejaba que Lorena levantara ni una caja. La cuidaba como a una joya. Le contrató una enfermera privada. Remodeló un cuarto entero para hacerlo la futura habitación del bebé. Compró todo lo que se pudiera necesitar y más. Era su forma de demostrar amor, de prepararse para el momento más importante de su vida. Lorena, por su parte, tenía días buenos y otros no tanto. A veces se mostraba distante, como si algo la preocupara, pero cuando él le preguntaba, ella decía que eran las hormonas, que estaba cansada, que no se sentía bien. Julián le creía, aunque por dentro empezaba a sentir una ligera inquietud que no sabía de dónde venía. Un día, después de una consulta médica, Lorena le entregó un sobre cerrado con una gran sonrisa. Dentro estaba la ecografía del bebé. Era un niño. Julián se quedó en shock. Era justo como lo había soñado. Un niño al que llamaría Emiliano. El nombre lo había pensado desde joven, pero nunca se lo había dicho a nadie. Esa noche, se quedó mirando el techo con una sonrisa en el rostro, pensando en todas las cosas que le enseñaría a su hijo. Los últimos meses del embarazo fueron más tranquilos. Lorena parecía más animada, aunque seguía teniendo días en los que no quería hablar con nadie.
Julián se esforzaba por mantenerla de buen humor. Incluso contrató a una niñera para que empezara a familiarizarse con la casa y con la rutina que tendrían cuando el bebé llegara. Marisol era una joven tranquila, amable, muy dedicada, y ya tenía un hijo pequeño. Parecía la elección perfecta. Todo estaba listo. Julián ya tenía el hospital reservado, el chofer disponible día y noche, la maleta lista para salir en cualquier momento. Solo faltaba que el bebé decidiera nacer. Y cuando finalmente pasó, todo cambió para siempre. Lorena rompió fuente a las 3 de la madrugada. Julián manejó como loco hasta el hospital, con el corazón en la garganta. Fue un parto complicado, con algunas horas de tensión, pero al final, el llanto del bebé llenó la sala. Julián no pudo más que llorar otra vez, esta vez, frente a todos. Tenía a su hijo en brazos, Emiliano, chiquito, con los ojos cerrados y el puño apretado, como si estuviera listo para pelearle al mundo. En ese momento, sintió que todo valía la pena, todo el tiempo esperando, los fracasos anteriores, las dudas, el miedo, el vacío, todo había quedado atrás. Por fin era papá, por fin. Lo que no sabía era que esa felicidad no iba a durar tanto como esperaba, porque lo que venía después no estaba en ningún plan, ni en ningún sueño. El primer día de Emiliano en este mundo fue una locura para todos. Julián no se despegaba del cuarto del hospital. Se le notaba en la cara que no había dormido nada, pero no le importaba. Tenía los ojos clavados en ese bebé chiquito, envuelto en una cobijita azul, con las mejillas rosadas y el cabello apenas visible. Era su hijo, su hijo. No podía creerlo. Cada vez que alguien se acercaba a ver al niño, Julián inflaba el pecho de orgullo como si hubiera ganado un trofeo. Le contaba a todos lo mismo: cuánto pesó, cuánto midió, a quién se parecía, cuántas veces había llorado. Era como un disco rayado, pero a nadie le molestaba. Se notaba que lo decía desde el corazón. Estaba emocionado, nervioso, feliz, todo al mismo tiempo. Lorena, en cambio, no estaba tan animada. Claro, había pasado por un parto difícil y estaba cansada, pero había algo más. Apenas miraba al bebé. Decía que tenía sueño, que le dolía todo, que necesitaba espacio. Julián intentaba no tomárselo personal, pero por dentro le preocupaba. No, era la reacción que esperaba. Él pensó que los dos estarían igual de emocionados, que ella no querría soltar al bebé ni un segundo. Pero no fue así. A los 2 días, les dieron el alta. El chofer los llevó de vuelta a la casa, y ahí empezó la verdadera aventura. Julián había preparado todo con tiempo. El cuarto del bebé parecía de revista. Todo nuevo, todo ordenado. Los pañales acomodados por tamaño, la ropa por colores, los peluches alineados en una repisa como si fueran soldados. Hasta una cámara con monitor tenía, para poder verlo desde su celular a cualquier hora. Pero la primera noche no fue como la imaginaban. Emiliano lloró sin parar, y no era ese llanto suavecito de los bebés, era un grito desesperado, como si algo le doliera. Lorena intentó darle pecho, pero el bebé se desesperaba, no se agarraba, lloraba más. Julián trató de calmarlo cargándolo en brazos, caminando por toda la casa, cantándole bajito, pero nada funcionaba. Al final, Marisol, la niñera, fue quien logró tranquilizarlo un poco. Le puso una canción suave en el celular, lo cargó con seguridad y le hizo masajitos en la espalda. El niño se quedó dormido unos minutos. Pensaron que era normal, que los primeros días eran así, pero el problema siguió. Cada vez que Lorena trataba de darle pecho, el bebé lo rechazaba. Lloraba más fuerte, se arqueaba, se ponía rojo del coraje. Intentaron con fórmula. Nada. Le compraron biberones especiales, fórmula de varias marcas. Le hablaron a una asesora de lactancia. Incluso probaron darle con jeringa, pero Emiliano no aceptaba nada. Solo lloraba y lloraba. Los días pasaban y el niño empezaba a verse más delgado. Julián estaba desesperado. Había llevado a su hijo al pediatra 3 veces en la misma semana. Todos decían lo mismo: el bebé necesita alimentarse ya, pero nadie tenía una solución clara. Lorena ya no sabía qué hacer. Lloraba cada noche, se sentía culpable, frustrada, perdida, y por si fuera poco, cada vez que cargaba al bebé, él lloraba más. Julián no se separaba del bebé, dormía con él, le hablaba, lo paseaba por la casa a las 3 de la mañana. Lo único que quería era que su hijo estuviera bien. Verlo tan débil lo partía en pedazos, y aunque nunca le decía nada a Lorena para no hacerla sentir peor, por dentro empezaba a llenarse de miedo. ¿Y si el niño se enfermaba?
¿Y si le pasaba algo? Una madrugada, cuando Emiliano llevaba casi 2 días sin comer más que unos traguitos de agua con azúcar, Lorena bajó corriendo las escaleras y fue directo al cuarto de Marisol. Tocó la puerta con fuerza. La niñera abrió asustada, con su hijo Gael en brazos, que también había despertado con el ruido. Lorena no sabía ni cómo explicarlo. Estaba llorando. Solo dijo: «Ayúdame, por favor. Mi bebé se me está muriendo. No quiere nada. Ya no sé qué hacer». Marisol se quedó helada. No esperaba algo así, pero cuando vio la cara de Lorena, no dudó. Caminó rápido al cuarto del bebé con ella. Julián estaba ahí, con Emiliano envuelto en una cobija, tratando de calmarlo. Tenía la cara cansada, los ojos rojos. Ni siquiera preguntó qué hacía Marisol ahí. Solo se hizo a un lado. Lorena miró a la niñera y bajó la mirada. No dijo nada más. Solo la miró, como pidiéndole algo sin decirlo. Marisol, sin hablar, se sentó en una silla. Se acomodó al bebé en brazos y lo pegó a su pecho. Gael, su propio hijo, la miraba desde la puerta, sin entender nada. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, y Emiliano empezó a succionar. Por primera vez en 1900 días, el bebé comía. Se escuchaba ese ruidito tranquilo, ese ritmo que hacía que todo el cuarto se quedara en silencio. Nadie se movía, nadie decía nada. Lorena se tapó la boca con la mano y empezó a llorar en silencio. Julián se quedó mirando, sin entender del todo lo que estaba pasando. Era raro, sí, muy raro, pero por primera vez en varios días, su hijo parecía tranquilo, comiendo, viviendo. Esa noche, Julián se quedó dormido en un sillón junto al bebé. Marisol se quedó ahí también, con Gael, dormido en su regazo. Lorena no volvió a su cuarto. Se quedó sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, mirando a Emiliano dormir como si fuera un milagro. Y en el fondo, sabía que lo que acababa de pasar no iba a poder contárselo a nadie, nunca. Porque, ¿cómo explicas que tu hijo solo acepta el pecho de otra mujer? ¿Cómo explicas que tu cuerpo no le da lo que necesita y el de otra sí? ¿Cómo enfrentas a tu esposo y le dices: «La niñera está alimentando a tu hijo»? No podía, no sabía cómo. Y ahí, en ese silencio de madrugada, con la casa completamente apagada, empezó todo. Una decisión que parecía temporal, algo de emergencia, algo sin importancia, se convirtió en el primer secreto de una historia que apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era raro, no incómodo, pero sí tenso, como si todos supieran que algo fuerte había pasado, pero nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Marisol bajó a la cocina con su hijo Gael en brazos. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. Tenía ojeras, pero no se veía molesta ni arrepentida, solo cansada. En cuanto la cocinera la vio, le sirvió un café sin preguntar. Marisol solo dijo: «Gracias», y se sentó en una esquina. Estaba procesando todo. Había hecho algo muy delicado, algo que técnicamente no estaba dentro de su trabajo, pero lo hizo por compasión, porque no podía ver sufrir así a un bebé, y porque, como madre, sabía lo que se sentía no poder darle lo que tu hijo necesita. Lorena bajó después. Se le notaba, la cara lavada, el maquillaje mínimo y los ojos apagados. Caminó lento hasta donde estaba Marisol y le pidió hablar en privado. Fueron a la terraza, donde nadie más las escuchaba. Gael se quedó con la cocinera jugando con unas cucharas. Estaban solas. Silencio. Lorena miró al piso. Se le quebraba la voz desde la primera palabra. «No sé cómo agradecerte lo de anoche». Marisol no dijo nada. Solo hizo un gesto con la cabeza, como diciendo: «No hay problema». Lorena tomó aire. «Necesito pedirte algo, que tal vez suene muy loco, o hasta fuera de lugar». Marisol la miró directo por primera vez. «¿Quieres que lo vuelva a hacer?», preguntó sin rodeos. Lorena bajó la mirada otra vez, como si le diera vergüenza. «Es que no come, no quiere nada, y yo no puedo». El silencio que siguió duró unos segundos, pero se sintió eterno. Marisol pensó en su hijo, en cómo él también dependía de ella. Ya tenía más de 1 año, ya comía sólido, pero todavía tomaba pecho a ratos. Era parte del vínculo entre ellos. Y ahora estaba considerando compartir eso con otro bebé, no con cualquiera, con el hijo de sus patrones, con un niño que, sin saberlo, la estaba marcando para siempre. «No quiero que sea algo incómodo», dijo Lorena, torciendo los dedos. Solo hasta que él acepte otra cosa, la fórmula, o lo que sea. Pero por ahora, por favor, ayúdame». Marisol se quedó callada. No dijo sí, no dijo no. Solo pensó. Después de un rato, aceptó.
No lo dijo con palabras, solo con una mirada que decía, ok. Era una decisión enorme, pero en su corazón sabía que si el bebé volvía a pasar otra noche como esa, no iba a resistir. Y aunque todo era raro, extraño, fuera de lo común, también era muy humano. El plan quedó claro desde ese momento. Nadie debía enterarse. Nadie. Ni el chofer, ni la enfermera. Mucho menos Julián. Todo tenía que pasar en la habitación del bebé, a puerta cerrada, sin testigos, sin ruidos, sin pistas. Ese mismo día, Marisol subió con Gael a una hora que normalmente no subía. Lorena ya la estaba esperando. Emiliano lloraba, otra vez. Ni una gota de fórmula, ni un sorbo de agua. En cuanto Marisol lo cargó, el llanto se volvió más suave. Se calmó en segundos cuando lo acercó a su pecho. Lorena se fue al baño y se encerró. No quería ver, no podía. Pasaron los días. Cada vez que el niño lloraba con hambre, Marisol subía. A veces iba sola, a veces con Gael. Aprendió a dividirse, a cuidar a su hijo mientras ayudaba al otro. Era una locura, pero lo hacía con una entrega. Impresionante. No pedía nada a cambio. No hablaba del tema. Solo hacía lo que tenía que hacer. Pero los cambios empezaron a notarse. El bebé dejó de llorar tanto. Dormía más. Tenía mejor color. Se notaba más fuerte. Julián, feliz con los resultados, no preguntaba de más. Agradecía a todos. Daba bonos, felicitaciones, pero ni se imaginaba lo que estaba pasando. Lorena, en cambio, empezó a cambiar. Su estado de ánimo era otro. Tenía días en los que se encerraba horas. No quería ver al bebé. Decía que le dolía la cabeza, que estaba cansada. Se excusaba con todo. Solo lo cargaba frente a Julián, para que no sospechara nada. Pero no lo hacía con ganas, ni con conexión. Era más como una actuación. Una tarde, mientras Marisol amamantaba a Emiliano en silencio, el bebé la miraba con esos ojitos tranquilos que solo tienen los bebés cuando se sienten seguros. Ella acariciaba su cabecita, mientras Gael dormía en una alfombra a un lado. Y ahí, sin querer, se dio cuenta de algo. Se estaba encariñando. No era amor de madre, porque sabía que no era su hijo, pero había un lazo, algo fuerte. No era solo leche, era presencia, era tiempo, era piel. Y eso, quieras o no, une. Julián empezó a notar algo raro, pero no decía nada. Solo observaba. Se preguntaba por qué Emiliano dormía mejor cuando Marisol estaba cerca, por qué se calmaba cuando ella lo cargaba, incluso más que con Lorena. Le parecía extraño, pero no tenía pruebas, solo intuición. Y entonces pasó algo que descontroló todo. Una noche, Julián llegó antes de lo esperado de una cena con inversionistas. Nadie lo esperaba en la casa hasta después de las 11, pero terminó saliendo temprano. Subió sin hacer ruido, directo al cuarto de Emiliano, como hacía siempre. Quería verlo dormir antes de acostarse, pero la puerta no estaba cerrada. La empujó despacio, y ahí la vio. Marisol, sentada en la mecedora, con Emiliano en brazos, dándole pecho. No lo escuchó entrar. Estaba concentrada, con la cabeza baja, acariciando la espalda del bebé. Julián se quedó congelado. No entendía nada. Su cara cambió por completo. No era enojo, era confusión, desconcierto, dolor. En ese momento Marisol levantó la vista y lo vio. No dijo nada. Solo apretó a Emiliano contra su pecho, como si lo quisiera proteger, aunque no supiera de qué. Julián dio un paso hacia adentro, lento, muy lento, con los ojos clavados en esa escena que le partía el alma sin saber por qué. Julián no decía nada. No podía. Se quedó parado en la entrada del cuarto, sin moverse, sin respirar casi. Solo veía a Marisol con Emiliano en brazos. Era como si su cabeza intentara darle sentido a lo que tenía frente a los ojos, pero no podía. Marisol lo miró con cara de miedo, no porque estuviera haciendo algo malo, sino porque sabía que para él eso no tenía explicación. No era lo que un padre espera ver cuando entra al cuarto de su hijo. Ella no sabía qué hacer. No sabía si levantarse, si hablar, si taparse, si salir corriendo, pero tampoco quería despertar al bebé. Emiliano por fin comía tranquilo. Tenía los ojitos entrecerrados y la boquita pegada a su pecho. Romper ese momento podía desatar otro caos, y ella lo sabía. Julián dio un paso más, despacio. El corazón le latía durísimo. La voz no le salía. Se acercó hasta quedar frente a ella. «¿Qué estás haciendo?» Así, sin rodeos. La voz le salió seca, tensa. Marisol bajó la mirada. No era una criminal, pero en ese momento sentía como si lo fuera. Quería explicarle, quería que entendiera, pero no. Sabía por dónde empezar. «Se lo puedo explicar», dijo bajito,
cuidando de no alterar al bebé. No piense mal, por favor. Julián se sentó en la orilla de la cama. No la miraba a ella, miraba a Emiliano. Miraba cómo se alimentaba, cómo se aferraba a Marisol, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Desde cuándo pasa esto?, preguntó sin levantar la voz. Marisol tragó saliva. No quería traicionar a Lorena, pero tampoco podía mentirle a Julián. Ya lo había visto con sus propios ojos. Era absurdo fingir. Desde hace unos días, él no aceptaba nada. No quería fórmula ni pecho de su mamá. Lloraba sin parar. Se detuvo. Ella me lo pidió. Julián por fin la miró. Tenía los ojos brillosos, no de coraje, ni de tristeza, sino de algo más difícil de explicar, como una mezcla de desconcierto y culpa. ¿Lorena te pidió que hicieras esto? Marisol asintió con la cabeza. No quería justificar nada, solo decir la verdad. Yo no iba a hacerlo, pero el niño no comía, se estaba debilitando. Ella me dijo que no tenía a quien más pedirle ayuda, y yo lo hice por él. Silencio otra vez. Emiliano ya no tomaba, solo descansaba sobre su pecho, respirando tranquilo. Se había quedado dormido. Julián se levantó, se pasó las manos por la cara, caminó por el cuarto. No sabía qué pensar. No era que estuviera enojado con Marisol, no, pero sí le dolía que Lorena no le hubiera dicho nada. ¿Cómo era posible que algo así estuviera pasando en su propia casa y él no tuviera idea? ¿Y Lorena? ¿Dónde está? En su cuarto, respondió Marisol, con voz baja. No quiso venir. Dijo que usted no lo entendería, que se iba a enojar. Julián se detuvo en seco. Le dolía más eso que todo lo demás, que su esposa creyera que no iba a entender, que prefiriera esconderle algo tan delicado, que confiara más en la niñera que en él. ¿Por qué no me dijo nada?, se preguntó en voz alta, como si buscara respuesta de alguien. Marisol no respondió. Era una pregunta que no le correspondía contestar. Unos minutos después, Julián salió del cuarto sin decir nada más. Caminó directo al cuarto de Lorena. No tocó, solo entró. Ella estaba acostada, viendo el techo, como si supiera que tarde o temprano iba a pasar. ¿Me quieres decir qué demonios está pasando?, preguntó, sin gritar, pero con esa voz firme que usaba cuando algo ya lo había rebasado. Lorena se incorporó despacio. No le sorprendió verlo. De hecho, parecía que ya había practicado en su cabeza lo que le iba a decir. Sé lo que viste, dijo sin rodeos. Y te lo iba a contar, pero no sabía cómo. ¿Desde cuándo pasa esto? Desde hace una semana. La primera noche que bajé a pedirle ayuda. Estaba desesperada, Julián. El niño no comía. ¿Y preferiste decirle a la niñera antes que a mí? Lorena se paró de la cama. Ahora sí se notaba alterada. Porque tú solo decías que todo estaba bien, que era normal, que ya iba a pasar. Pero no pasaba, Julián. Nuestro hijo se estaba apagando frente a mis ojos y tú seguías con tus tranquila. Es parte del proceso. Él la miraba con rabia. No porque ella lo hubiera hecho, sino porque lo había dejado afuera. Porque él también estaba preocupado. Él también lo sufría. Pero no se le dio la oportunidad de decidir, de ayudar, de estar ahí. ¿Por qué no me dijiste? Yo hubiera entendido. Hubiera hecho lo mismo. Pero me lo escondiste. Sí, dijo ella bajando la voz. Porque me dio vergüenza. Porque me sentí menos. Porque no pude alimentar a mi propio hijo. Porque verlo tomar leche de otra mujer me partía por dentro. Y aún así lo permití. ¿Qué más quieres que te diga? Julián no respondió. Se quedó en la puerta, respirando hondo, intentando no explotar. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir así para siempre? No, solo hasta que Emiliano acepte otra cosa. Hasta que supere esto. No es permanente. No puede serlo. Pero Julián no estaba tan seguro de que las cosas fueran tan simples. Había una realidad que ya no podían cambiar. Su hijo no solo estaba aceptando a otra mujer, estaba creando un lazo con ella. Un lazo que él, como padre, empezaba a ver con sus propios ojos. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, pensó mil cosas. Se preguntó qué significaba todo esto para él, para su familia, para su hijo. Se sentía culpable por dudar, por sentirse incómodo, por no saber cómo reaccionar. Pero al mismo tiempo, no podía negar que lo que había visto le había dolido. La mañana siguiente, el ambiente en la casa era diferente, más frío, más serio. Julián bajó al comedor sin saludar. Se sirvió café, revisó el celular, evitó a todos. Marisol entró con Gael y con Emiliano, como siempre, pero él no la miró. No podía, no porque estuviera molesto con ella, sino porque no sabía qué cara poner. Lorena bajó después, tampoco dijo nada.
Solo se sentó en la mesa, como si no hubiera nada que decir, como si ya no hiciera falta explicarse más. Los tres sabían que esa escena, esa imagen, esa noche, ya había cambiado todo, que lo que habían hecho, aunque fue por amor, por miedo, por desesperación, ya no tenía marcha atrás. Y eso apenas comenzaba. Las siguientes semanas fueron raras, no malas, no incómodas como la noche de la sorpresa, pero sí raras. Julián trataba de actuar normal, pero algo en él ya no estaba igual. Esa imagen de Marisol con su hijo en brazos se le quedó pegada en la cabeza, no como algo feo, sino como algo que lo hacía pensar más de la cuenta, y eso le pesaba. Por fuera todo seguía igual. Emiliano estaba mejor, ya no lloraba tanto, se veía sano. Eso lo tranquilizaba, obvio. Marisol seguía, cumpliendo con su trabajo al pie de la letra. Nunca se pasaba de la línea, siempre respetuosa, siempre atenta. Pero entre ellos había algo diferente, una especie de silencio que ya no se sentía incómodo, sino respetuoso, como cuando alguien te ha visto en un momento vulnerable y tú no sabes cómo actuar después. Lorena también cambió. No era la misma de antes. Tenía días buenos, donde se reía, jugaba con el bebé, preguntaba por todo, pero había otros donde se encerraba en su cuarto, dormía hasta tarde o se la pasaba mirando al vacío como si tuviera la cabeza en otro planeta. Julián notaba esas subidas y bajadas, pero no decía nada. No quería presionarla. Sabía que estaba lidiando con muchas cosas. Una tarde, mientras todos estaban en la sala, Julián cargó a Emiliano y lo paseó por el jardín. Marisol estaba cerca, vigilando a Gael, que jugaba con un carrito en la sombra. Lorena estaba en el sofá, con una revista abierta pero sin leer. Solo miraba cómo su esposo caminaba con el bebé como si fuera lo más valioso del mundo. De pronto, Julián se acercó a Marisol. «Gracias», le dijo sin más. Ella lo miró confundida. «¿Por qué?» «Por todo lo que has hecho. Por mi hijo». Marisol bajó la mirada. No sabía qué decir. No quería que eso se convirtiera en una conversación incómoda. Pero él insistió. «Sé que no te tocaba, que pudiste decir que no, que nadie te iba a obligar. Y aún así, lo hiciste. Y eso nunca lo voy a olvidar». Ella solo asintió. No dijo más. Pero desde ese momento, algo entre ellos cambió. Ya no había tensión, ni silencio raro. Había algo más parecido al respeto, a una especie de cariño silencioso, de esos que no se dicen, pero se sienten. Esa noche, Julián entró al cuarto donde dormía Emiliano. Marisol estaba meciendo la cuna con cuidado. El niño ya había comido, ya dormía como un angelito. Julián se apoyó en la puerta. «¿Quieres que lo releve?», preguntó. «No, ya me iba. Solo estaba asegurándome de que no se despierte. Descansa, Marisol». «Buenas noches, señor Julián». Ella salió con Gael en brazos, sin hacer ruido. Él se quedó ahí, mirando a su hijo, y por primera vez desde que todo empezó, se sintió en paz. A la mañana siguiente, Julián bajó con el bebé en brazos. Ya no quería que Marisol se encargara sola de todo. Sabía que podía hacerlo, pero él también quería formar parte, no como jefe, sino como papá. Así que empezó a levantarse más temprano, a cambiar pañales, a bañar al niño, a hacer lo que nunca imaginó que haría. Un día, Marisol lo encontró en la cocina, dándole de comer a Emiliano con una cuchara. El bebé ya empezaba a aceptar papilla. Fue como una señal de que todo iba mejorando. «¿Le gusta la de plátano?», le dijo Julián con una sonrisa. Marisol rió. Sí, Gael también la amaba. Se quedaron los dos viendo cómo Emiliano hacía un desastre con la comida, embarrándose la cara, las manos, la ropa. Y Julián no dijo nada, pero se le notaba la felicidad en los ojos. En esos días, Lorena también empezó a acercarse más al niño. Le daba de comer a veces, lo cargaba, le cantaba, pero había algo en ella que seguía distante, como si intentara ser la mamá que quería ser, pero no pudiera del todo. No era falta de amor, era como si tuviera un nudo por dentro, que no se le deshacía. Una tarde, cuando estaban solos en la recámara, Julián decidió hablar con ella. «¿Estás bien?». Lorena no respondió de inmediato. «Estoy intentando estarlo. No tienes que fingir», dijo él. «Solo quiero saber si estás aquí, conmigo, con Emiliano». Lorena suspiró. «No es fácil, Julián. Siento que fallé, que soy menos madre por no haber podido alimentarlo yo, y luego verla a ella, dándole eso que yo no pude. No es una competencia», dijo Julián con calma. «Es nuestro hijo. Lo importante es que esté bien, que crezca sano, que se sienta querido. Pero tú lo ves diferente ahora», soltó ella de golpe.
A ella también. Julián se quedó callado. Sabía que era un tema delicado. Sí, la respeto más, porque hizo algo grande, porque salvó a nuestro hijo. Pero eso no quiere decir que me olvidé de ti, o que la veo de otra manera. Solo estoy agradecido, nada más. Lorena lo miró a los ojos. Quería creerle, y tal vez una parte de ella sí le creía, pero otra parte seguía herida. Yo no sé si algún día voy a superar esto, dijo bajito, pero por ahora solo quiero que Emiliano esté bien, y que tú estés aquí. Julián la abrazó. Fue un abrazo largo, de esos que no curan pero ayudan. A partir de ese día, las cosas empezaron a fluir mejor. Marisol seguía siendo la niñera, pero ya no era un secreto lo que hacía, al menos entre los tres. Lorena seguía luchando con sus emociones, pero no se alejaba, y Julián, aunque seguía con muchas dudas en la cabeza, se mantenía firme. Quería ser un buen padre, y para eso tenía que soltar todo lo demás. Gael también empezó a formar parte del día a día. Jugaba con Emiliano, lo hacía reír. La casa, aunque no perfecta, tenía vida. Ruidos, llantos, risas, juguetes por todos lados. Y eso, para Julián, era lo más cercano a la felicidad. Una noche, Marisol entró a la oficina de Julián para dejar unos papeles del pediatra. Él la vio entrar y le dijo que se sentara. «¿Cómo estás tú?», le preguntó. «Bien, un poco cansada, pero bien. ¿Y Gael?» «Feliz. Está creciendo muy rápido». «Marisol», dijo él bajando la voz. «Gracias otra vez». Ella lo miró, seria. «Lo hice por él, no por ustedes. Y aún así, lo hiciste». Marisol se levantó. «Solo le pido una cosa, señor Julián. No me haga sentir que hice algo mal. Jamás», respondió él. Y ahí, en ese intercambio breve, quedó sellado algo más fuerte que un contrato de trabajo, un compromiso invisible, de respeto, de cuidado, de algo que todavía no tenía nombre, pero que ya existía, y lo que venía después todavía no estaba escrito. Era sábado, y la casa por fin tenía un poco de calma. Emiliano dormía después de una mañana llena de llanto por los dientes que empezaban a salirle. Gael, en cambio, estaba en la sala jugando con unos carritos que Julián le había regalado. Marisol lo miraba de reojo mientras doblaba unas toallas del bebé. Julián estaba en su estudio, revisando unos documentos de la empresa. Lorena todavía no bajaba. Había dicho que tenía dolor de cabeza y que quería descansar un poco más. Todo estaba en paz, hasta que sonó el timbre. No era raro que alguien llegara sin avisar, pero sí era raro que sonara el timbre principal. Normalmente todos los que venían a ver a Julián, gente del trabajo, proveedores, visitas médicas, entraban por la entrada lateral. Eso, ya de por sí, hizo que Marisol levantara la cabeza rápido. Se asomó por la ventana y vio una mujer parada ahí. No era joven, pero tampoco mayor. 40 y tantos, tal vez. Tenía el pelo recogido y traía un suéter delgado encima de un vestido floreado. No venía elegante, pero tampoco se veía desarreglada. Llevaba una bolsa colgada al hombro y tenía cara de alguien que había caminado mucho antes de llegar. Marisol no la reconoció. Fue a abrir con cautela. «¿Sí? ¿Aquí vive Marisol Méndez?», preguntó la mujer, con un tono amable pero firme. Marisol sintió una punzada en el estómago. Esa voz la conocía. «¿Mamá?». La mujer sonrió, con una mezcla de alivio y cansancio. «Hola, hija». Se quedaron mirándose unos segundos sin moverse. Marisol abrió la puerta por completo y dio un paso atrás. «Pásale». Doña Estela, su madre, entró despacio, mirando todo. Había pasado mucho desde la última vez que se vieron, no porque estuvieran peleadas, sino porque las dos tenían su vida y no siempre coincidían. Marisol había salido de casa joven, cuando conoció a Ricardo. Su mamá vivía en un pueblo cercano, cuidaba a su papá enfermo, y casi nunca viajaba, y aunque hablaban por teléfono, no se veían seguido. Marisol la hizo pasar a la cocina y puso agua para café, aunque por dentro estaba nerviosa, no por ella, sino por todo lo que estaba pasando en esa casa. No sabía cuánto contar, cuánto callar. «¿Qué haces por acá?», preguntó al fin, sentándose frente a ella. «Pasaba unos días con tu tía en la ciudad. Me dijo que andabas trabajando con una familia muy bien acomodada. Le pedí la dirección y vine. Quería verte y ver al niño». Marisol sonrió, con un poco de tristeza. «Gael está en la sala, jugando. ¿Y tu marido?». «Trabajando, como siempre». Doña Estela la miró con esos ojos de madre que ya se huelen las cosas sin que uno diga nada. «¿Están bien?». «Más o menos». «¿Más o menos cómo?». «Pues no es fácil. Hay días tranquilos y otros que no tanto». La señora asintió. No preguntó más. «A veces
Sabía cuándo parar. Gael corrió a los brazos de su abuela sin siquiera saber quién era. Era un niño sociable, alegre. En cuanto ella le dijo que era su abuela, él la abrazó como si la conociera de siempre. «Ay, qué grande estás», dijo ella, besándole la mejilla. «Tienes los ojitos de tu mamá». La escena fue bonita. Marisol la necesitaba. Ver a su mamá con su hijo. Ahí, en su espacio, le dio una sensación de hogar que hacía mucho no sentía. Pero el momento no duró mucho. Julián bajó por un vaso de agua y al entrar a la cocina se encontró con la visita. Se detuvo en seco. «Buenas tardes», dijo, con una sonrisa educada. «Buenas, señor Julián. Disculpe que llegué sin avisar. Soy la mamá de Marisol». «Ah, claro. Un gusto». Se dieron la mano. Fue un saludo respetuoso, pero Julián se notaba con la guardia arriba. Era raro tener visitas personales del personal de servicio dentro de la casa. No le molestaba, pero lo ponía un poco incómodo. «Pasé a verla un ratito nada más. No quiero interrumpir», dijo doña Estela notando el tono. «No interrumpe, solo que Lorena está descansando. El niño también. Por supuesto, no pienso molestar». Se quedaron unos segundos en silencio, hasta que Julián se fue, no sin antes mirar a Marisol con una expresión que ella no supo descifrar. Cuando él se alejó, doña Estela se giró a su hija. «¿Ese es tu patrón?» «Sí». «¿Y es buen jefe?» «Sí, muy. Es atento. Cuida a su familia». La señora la miró de nuevo. Otra vez esa mirada de mamá que no necesita escuchar todo para entender lo que hay. «¿Y tú estás bien aquí?» «Estoy bien». Doña Estela no insistió, pero algo no le cuadraba. Vio a su hija cansada, seria. No era la Marisol de siempre. Había algo distinto en su manera de hablar, de moverse, como si tuviera un peso encima. «¿No quieres venirte conmigo unos días?» «No puedo, mamá. Estoy trabajando. Un fin de semana, aunque sea, para que respire un poquito». Marisol dudó. No porque no quisiera, sino porque ya no se sentía tan libre como antes. Tenía responsabilidades más grandes. Y no solo con Gael. «Lo pienso, ¿sí? Bueno, yo te espero». Después de un rato la señora se fue. Gael se quedó triste, pero se le pasó rápido con un poco de leche y sus carritos. Esa noche, cuando todos dormían, Marisol se sentó en la cama con la cabeza llena de cosas. Su mamá tenía razón. Estaba cansada, no físicamente, sino emocionalmente. Su vida se había vuelto un enredo. Tenía el corazón dividido entre su hijo y el otro niño, el que no era suyo, pero sentía como si también lo fuera. Y lo peor de todo, ya no sabía cómo salir de esa mezcla de cariño, culpa, silencio y rutina que crecía cada día más. Lorena llevaba rato observando cosas que no le cerraban, pequeños detalles que antes dejaba pasar, pero que ahora ya no podía ignorar. Se pasaba las noches dándole vueltas en la cabeza, tratando de convencerse de que eran ideas suyas, pero algo por dentro le decía que no estaba imaginando nada. Empezó con miradas, no siempre, pero cuando las veía, se le clavaban en el pecho como una espina. Eran momentos breves entre Julián y Marisol, pero había algo ahí. No era obvio, no era descarado, era sutil, como cuando se cruzaban por el pasillo y él la saludaba con una sonrisa distinta, o cuando ella bajaba las escaleras con Emiliano en brazos, y Julián la miraba más de la cuenta. Lorena no era tonta, sabía reconocer cuando una mujer le tenía respeto a su patrón y cuando había otra cosa, y en este caso, no era solo respeto, era una especie de conexión, silenciosa que crecía más cada día. Al principio trató de hacerse la ciega, se repetía que estaba sensible, que era normal sentir celos, que después del parto las hormonas la traían revuelta, pero no era solo eso, era el instinto, ese que te avisa cuando algo se te está saliendo de las manos. Una tarde, estaba en la sala fingiendo que leía, cuando escuchó a Julián reírse desde la cocina. Se levantó despacio y se asomó sin hacer ruido. Lo vio ahí, cargando a Emiliano, mientras Marisol lo ayudaba a preparar un biberón. Gael estaba sentado en la barra comiéndose un plátano. Todo parecía natural, pero no lo era. Julián le decía algo a Marisol y ella se reía. Una risa bajita, discreta, pero sincera. Luego él le tocó el hombro mientras le agradecía por algo. A los ojos de cualquiera, era un gesto normal, pero no para Lorena. Ella sintió que le temblaba el estómago. Se fue directo a su cuarto y cerró la puerta con más fuerza de la que debía. No era solo lo que veía, también era lo que sentía. Julián ya no era el mismo con ella. La trataba bien, sí, pero más distante. Antes le preguntaba todo.
La miraba como si fuera lo único en su vida. Ahora a veces ni la escuchaba. Solo hablaba de Emiliano, de lo mucho que había avanzado, de cómo lo hacía reír Marisol, de lo bien que dormía cuando ella lo cargaba. Lorena lo escuchaba, pero por dentro hervía. Esa noche, lo encaró. ¿Te pasa algo conmigo?, le soltó, sin vueltas. Julián se quedó en silencio. Estaban en la cama, y él justo se acababa de poner la pijama. ¿Por qué preguntas eso? Porque ya no me miras igual, porque no me hablas como antes, porque siento que me estás dejando a un lado. ¿De dónde sacas eso?, respondió él molesto. ¿Qué estás imaginando ahora? No estoy imaginando. Lo estoy viendo. Te la pasas todo el día pegado a Marisol, y cuando estás conmigo, pareces en otro mundo. Julián se pasó las manos por la cara, cansado. ¿Otra vez con lo mismo? Mira, Marisol ha estado ayudando mucho. Ha hecho cosas que tú no pudiste o no quisiste hacer. No te lo estoy echando en cara, pero al menos sé agradecido con ella. ¿Agradecido?, dijo Lorena levantando la voz. ¿Agradecido por qué? ¿Por robarse el cariño de mi hijo? ¿Por meterse en lo que no le toca? ¿O por seducir a mi marido sin mover un dedo? «Ya basta», gritó Julián. «Estás perdiendo la cabeza. ¿Y tú estás perdiendo el juicio?» Se hizo un silencio tenso. Ella se tapó la cara con las manos, desesperada. No sabía si llorar, gritar o salirse de la habitación. «¿Te gusta?», preguntó al fin, sin levantar la mirada. «¿Te gusta Marisol?». Julián se quedó helado. No supo qué contestar. No porque sintiera algo, sino porque no tenía una respuesta clara. Nunca se había hecho esa pregunta. Y ahora que la escuchaba, se sintió culpable por no tener un no firme y rotundo. «¿Ves?», dijo ella sin esperar más. «No lo niegas. No es eso. No siento nada por ella. Es solo que me cae bien. La respeto. Ha estado ahí cuando tú no has estado. ¿Y por qué no estuve, Julián? Porque me partí en mil tratando de que nuestro hijo viviera. Porque no me salía una gota de leche y aún así me quedaba noches enteras con él en brazos. Y yo también estaba ahí», contestó Julián. «No estás sola en esto. Pero te fuiste con ella. Te fuiste con la que sí pudo hacerlo. Con la que sí le dio lo que yo no pude. Y no te culpo». Se le quebró la voz. «Solo no me digas que todo está bien». Esa noche, Julián se fue a dormir al cuarto de invitados. No discutieron más. No se gritaron. Solo se rindieron por esa noche. Y desde ese momento, Lorena empezó a vigilar. No abiertamente, pero sí con más atención. Ya no se tragaba cualquier cosa. Ya no se quedaba en silencio cuando veía algo raro. Preguntaba, observaba. Se quedaba parada detrás de las puertas unos segundos antes de entrar. Revisaba la cámara del monitor del bebé más seguido. Empezó a anotar horarios. Cuánto tiempo pasaban juntos. Cuántas veces Marisol entraba a la recámara. Si iba sola o con Gael. Si salía, con los ojos llorosos o con una sonrisa. Un día, sin avisar, fue hasta la casa de su prima, que trabajaba como asistente de una agencia de detectives privados. «Quiero que investigues algo para mí», le dijo. Su prima, sorprendida, le preguntó si era por alguna infidelidad. «No lo sé», respondió, «pero si lo es, necesito saberlo antes de que sea tarde». Ese domingo parecía un día como cualquier otro, nada fuera de lo normal. La casa estaba en calma. Julián había salido a jugar golf con unos socios. Lorena seguía encerrada en su mundo de sospechas y silencios, y Marisol se levantó temprano para llevar a Gael a ver a su mamá. Doña Estela les había invitado a comer pozole, como hacía siempre que podía. Para Marisol era una forma de respirar, de desconectarse un poco del caos que vivía en casa de los Martínez. Ricardo, su esposo, manejaba. Iban por la carretera estatal, esa que atraviesa varios pueblos hasta llegar al rancho de la mamá de Marisol. Nada complicado. Ya conocían ese camino de memoria. Gael iba dormido en su sillita, con el chupón en la boca y una cobijita encima. Era un viaje corto, no más de hora y media. Marisol iba relajada, mirando por la ventana. Tenía la cabeza llena de cosas. Pensaba en Emiliano, en lo que sentía cada vez que lo alimentaba, en cómo había cambiado su vida desde que entró a esa casa, y en lo que Lorena había empezado a mostrar: frialdad, miradas raras, preguntas incómodas. Lo sentía venir. Sabía que algo se estaba cocinando. Ricardo iba callado, con la mirada fija en la carretera. Manejaba bien, siempre con cuidado. Nunca tomaba cuando sabía que tenía que llevarlos. Nunca se distraía. Era de los que ponían música bajita
y no hablaban mucho mientras conducían. Eran las 11:47 de la mañana cuando todo cambió. El tráiler venía del otro lado, en sentido contrario. Llevaba cemento, grande, ruidoso, pesado. El chofer venía desde las 5 de la mañana sin parar, cansado, con los ojos secos y el cuello rígido. Nadie lo vio dormirse al volante, ni él mismo. El golpe fue seco, brutal. El tráiler se salió del carril y se cruzó justo frente al coche de Ricardo. No hubo forma de esquivar, no hubo tiempo. Solo un ruido fuerte, metal contra metal, cristales volando, gritos que duraron un segundo y luego... nada, silencio. El coche quedó destrozado, partes regadas por la carretera, el motor humeando, el aire olía a gasolina y tierra. Varios carros se detuvieron de golpe. Gente corrió a ver qué había pasado. Alguien gritó pidiendo ayuda. Otro sacó su celular para llamar a emergencias. Cuando llegaron los paramédicos, Gael lloraba. Estaba ensangrentado, pero respiraba. Lo sacaron primero. Tenía un golpe en la frente y otro en la pierna, pero estaba vivo. Ricardo no, y Marisol tampoco. No sufrieron. Eso dijeron los doctores después, que fue tan rápido que no alcanzaron a sentir, que fue un impacto directo, que fue instantáneo, como si eso calmara algo. Doña Estela se enteró porque un policía la llamó desde el celular de Marisol. Pensó que era una broma. Después pensó que era un error. Cuando entendió que no lo era, gritó tan fuerte que el vecino salió corriendo. Se desmayó. La llevaron al hospital, le dieron calmantes. Nadie supo cómo logró hablar con Julián después. La noticia llegó a casa de los Martínez, cuando él acababa de llegar del golf. Se quitaba los zapatos cuando escuchó el celular sonar. Vio el nombre de doña Estela en la pantalla y pensó que algo pasaba con Gael. Nunca imaginó que la voz al otro lado le diría lo que escuchó. Marisol y Ricardo tuvieron un accidente. Están muertos. Julián se quedó mudo. Gael está en el hospital, pero está vivo. La llamada se cortó y él no se dio cuenta. Solo se quedó ahí, de pie, con el teléfono en la mano, sin poder moverse, como si alguien le hubiera quitado el aire, como si todo el peso del mundo le cayera encima de golpe. Lorena bajó y lo vio ahí, parado, con cara de piedra. ¿Qué pasó? Él no respondió. ¿Julián? Marisol, dijo al fin con la voz quebrada. Está muerta. Lorena no entendió al principio. Cuando lo hizo, lo único que dijo fue ¿cómo? Julián no quiso repetirlo. Solo subió a cambiarse. Necesitaba ir al hospital. Tenía que ver a Gael. Cuando llegó, lo encontró dormido, lleno de cables, con una venda en la frente y la cara arañada. Pero respiraba. Estaba vivo. Y en ese momento, Julián no supo qué sentir. Tristeza por Marisol, rabia por lo injusto de todo, miedo por el niño, culpa, mucha culpa. Lo único que tenía claro era que no podía dejarlo solo. Doña Estela estaba destrozada. Tenía la cara hinchada de tanto llorar, las manos temblorosas. Se abrazaron sin decir nada. Solo se quedaron ahí, en silencio, compartiendo el mismo dolor. El funeral fue 2 días después. Lorena no fue. Dijo que no se sentía bien. Julián fue solo, con Gael dormido en los brazos. Llevó flores blancas. No habló con nadie. Solo se quedó parado frente a la caja. Miró la foto de Marisol. Se acordó de cómo lo miraba cuando le decía gracias, de cómo lo llamaba señor Julián con esa vocecita suave, de cómo acunaba a Emiliano como si fuera suyo. Y ahí, frente a todos, se le salió una lágrima que no se molestó en esconder. Gael quedó internado unos días más, hasta que sanaron sus heridas. Doña Estela se lo llevó con ella. No quería separarse de su nieto ni un segundo. Y Julián respetó eso. No iba a meter presión. Solo pidió que lo mantuvieran informado, que le mandaran fotos, que le dijeran si necesitaban algo. Volver a casa fue raro. Todo estaba igual, pero se sentía vacío. El cuarto del servicio ya no tenía la ropa de Marisol colgada, ni el olor a talco de Gael. Emiliano gateaba por los pasillos sin darse cuenta de lo que había cambiado. Y Lorena no hablaba del tema, como si no hubiera pasado. Pero Julián sí lo sentía, en cada rincón, en cada silencio, en cada mirada de su hijo, porque aunque no eran familia, la pérdida de Marisol se sintió como si lo fueran. Y eso, nadie lo podía negar. Doña Estela no había soltado a Gael ni un solo segundo desde el accidente. Dormía con él, lo bañaba, lo vestía, lo cargaba como si fuera un bebé recién nacido. Y aunque el niño ya estaba mejor físicamente, ella lo trataba con una delicadeza que no tenía explicación, como si en cualquier momento pudiera quebrarse. En el hospital,
Todos le decían que descansara, que se cuidara, que no podía estar así sin dormir. Pero ella no escuchaba. Su única respuesta era: «Estoy bien», aunque no lo estuviera. Después del funeral, volvió con Gael al pequeño departamento que compartía con su hermana en la ciudad. Una sala chica, 2 cuartos, una cocina vieja. No era cómodo, pero era lo único que tenía. Ahí improvisó una cunita para él, con las cobijas que Marisol había dejado en su mochila. Le ponía la ropita que tenía el olor a leche y talco. Era como tener a su hija cerca, aunque no estuviera. Julián pasaba todos los días por ahí. No siempre se bajaba. A veces solo tocaba el claxon, y Estela salía con Gael en brazos para que lo viera. Lenis mandaba fotos por WhatsApp. El niño dormido, el niño con la carita limpia, el niño con una curita en la frente. Julián respondía con emojis, con corazones, con frases cortas que no alcanzaban para decir lo que sentía. Pero ahí estaba, presente. Lorena ya no preguntaba por Gael. Después del entierro de Marisol, se había metido en su mundo otra vez. Dormía más, hablaba menos, y aunque decía que todo estaba bien, a Julián ya no le sorprendía esa respuesta. Aprendió a no forzarla, a dejarla sola, cuando quería, y a no esperar mucho. Su atención ahora estaba en los niños, en Emiliano y también en Gael. Un miércoles por la mañana, mientras tomaba café en el estudio, Julián recibió una llamada de un número desconocido. Contestó sin pensar. «Señor Julián Martínez». «Sí, él habla. Soy Laura, la hermana de Estela Méndez, la abuela de Gael». «Sí, claro. ¿Todo bien?» Silencio. «No, lo siento mucho. Estela falleció anoche». Julián sintió como si le quitaran el piso. «¿Qué?» «Fue un infarto. De repente. La encontraron en la madrugada en el baño. Los paramédicos dijeron que fue fulminante. No sufrió. Él no supo qué decir. Le temblaban las manos. Estaba solo en la casa. Miró al celular como si la pantalla pudiera decirle que era mentira. Pero no, era verdad. ¿Y Gael? Está aquí conmigo. No sabe qué pasó. Dice que quiere a su abuelita. No entiende». Julián colgó sin despedirse. Agarró las llaves, llamó al chofer y se fue directo para allá. Cuando llegó, Gael estaba sentado en la sala con un jugo en la mano, la cara sucia, los ojos rojos. No lloraba, pero se notaba confundido. Miraba para todos lados, como esperando que su abuela saliera del cuarto. «Papá Julián», dijo al verlo. Así le había empezado a decir desde que Marisol murió. Nadie se lo enseñó, simplemente salió de él. Julián lo cargó sin decir nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía creerlo. Otra vez, otra pérdida, otra persona que se iba, y un niño quedaba en el aire. Laura, la hermana de Estela, era buena, mujer, pero no podía hacerse cargo del niño. Tenía 3 hijos propios, un marido enfermo, y un trabajo que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Lo dijo sin vueltas. «Yo lo cuido estos días, pero no puedo tenerlo para siempre. No es por falta de cariño, es que no puedo». Julián no la culpó. Lo entendía. Era demasiado. Gael no tenía a nadie más. Marisol y Ricardo ya no estaban. Estela tampoco. Nadie más lo reclamaba. Nadie más lo esperaba. Esa noche, Julián no durmió. Miraba al techo, con Emiliano, dormido en la cuna a su lado, y pensaba: «¿Qué hago?». Sabía la respuesta. La había tenido desde que vio a Gael solo en ese sillón, buscando a su abuela. A la mañana siguiente, se levantó, se vistió y fue directo al departamento otra vez. Laura lo esperaba con una bolsita con ropa, unos pañales y el osito de peluche que Gael dormía abrazado. «¿Se lo va a llevar?», preguntó. «Sí, ya no hay más que pensar». «¿Y la señora Lorena?». Julián no respondió. Subió al carro con Gael en brazos. El niño no. Preguntó a dónde iban. Solo se acurrucó en su pecho. Al llegar a la casa, Lorena lo vio desde la escalera. «¿Qué haces?». «Traje a Gael». «¿Para qué?». «Se va a quedar con nosotros». «¿Cuánto tiempo?». «No sé». «¿Estás hablando en serio?». Julián dejó al niño en la sala con la cocinera y subió. Lorena lo siguió. «¿Te volviste loco?». «No tiene a nadie. Está solo». «¿Y eso qué? ¿Nos vamos a hacer cargo de todos los niños del mundo?». «No, solo de él». «¿Y por qué él?». «Porque fue parte de nuestras vidas desde el primer día. Porque es el hijo de Marisol. Porque Emiliano lo quiere. Porque yo lo quiero». Lorena se quedó callada. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?». «Sí, lo voy a cuidar, lo voy a proteger, lo voy a criar». «¿Y yo qué? ¿Dónde quedo yo?». «Tú decides». Lorena lo miró como si no lo reconociera. Se fue a su cuarto, cerró la puerta y no salió en todo el día. Esa noche, Julián preparó una camita en el cuarto de Emiliano.
Puso una colchoneta, unas sábanas nuevas, y se acostó en el piso junto a Poino Sintosi. Ellos los miró dormir, uno con el osito de peluche en los brazos, el otro con el chupón colgando de la boca, y ahí, en ese cuarto, con los dos niños dormidos a su lado, entendió que su vida ya no sería la misma, y que, de alguna forma, él tampoco. Desde que Julián trajo a Gael a la casa, el ambiente cambió. No fue de golpe, pero se empezó a notar en los pequeños detalles, en los silencios, en las miradas esquivas, en las respuestas cortas. Lorena no decía nada, al principio. Lo observaba todo, desde lejos, como si el niño fuera un invitado incómodo que se había quedado más de la cuenta. Lo veía pasar por el pasillo, correr detrás de Emiliano, reírse con la cocinera, pero ella no se acercaba, ni una caricia, ni una palabra amable, nada. Julián lo notaba, claro, no decía nada, pero lo notaba. Al tercer día, mientras Gael dormía la siesta con Emiliano en el cuarto, Julián bajó a la sala y encontró a Lorena viendo la televisión. Bueno, no viéndola, mirando la pantalla sin prestar atención. «Tenemos que hablar», le dijo directo. Ella agarró el control remoto, apagó la tele y cruzó los brazos. «Dime, no me gusta cómo lo estás tratando». «¿A quién?» «A Gael». «No lo estoy tratando mal», respondió ella con cara de fastidio. «Simplemente no lo trato. Punto». «¿Te parece normal?» «Es un niño, Lorena. Un niño que acaba de perder a su mamá, a su papá y a su abuela en menos de 2 semanas. Y yo soy su reemplazo ahora, ¿o qué?» «No, no te estoy pidiendo eso. Solo un poco de empatía. Que lo mires, que lo saludes, que lo hagas sentir bienvenido». «¿Bienvenido a qué? ¿A nuestra casa? ¿A nuestra vida? ¿A nuestra familia?» «Sí, a todo eso». Lorena se rió, no de forma alegre, sino con sarcasmo. «No sé en qué momento decidiste que esto era lo que querías. ¿Desde cuándo te sientes el salvador de todos? ¿Desde cuándo te crees el papá de ese niño? Desde que lo vi sin nadie, solo, con los ojos perdidos buscando a su mamá. Desde ahí. Y no es porque quiera sentirme nada. Es porque sé que, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer». «¿Y yo qué, Julián? ¿Dónde quedo yo en todo esto? No se trata de ti. Se trata de él. De Emiliano también. Ellos son lo más importante ahora». Lorena lo miró como si ya no supiera quién era el hombre que tenía enfrente, como si no lo reconociera. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo con voz seca. «Que lo dices como si yo no sintiera nada, como si fuera una piedra, como si fuera una egoísta. Yo no dije eso, pero lo piensas, y no te culpo, porque tal vez sí lo soy. Tal vez soy una egoísta, porque no puedo ver a ese niño sin sentir que está ocupando un lugar que no le pertenece. No está ocupando nada, Lorena. Sí lo está. Está durmiendo en el cuarto de nuestro hijo, juega con sus cosas, come en nuestra mesa, recibe tu cariño, tus abrazos, y sí, ya sé que no es su culpa, que es un niño, pero yo no puedo». Julián no sabía qué más decir. La entendía, sí, pero también sabía que eso no justificaba todo. «No estoy diciendo que lo ames de un día para otro, pero al menos trátalo con dignidad, con respeto. No lo ignores, no lo castigues con tu indiferencia». «¿Y si no quiero?», preguntó ella con frialdad. Julián respiró hondo, muy hondo. «Entonces tendré que seguir yo solo, como lo he hecho desde hace semanas». Lorena se levantó del sillón y se fue sin decir nada. Subió a su cuarto y cerró la puerta. Julián se quedó ahí, solo, con el sonido del refrigerador como único ruido. Esa noche, mientras le contaba un cuento a los 2 niños, sintió que todo estaba patas arriba. Tenía una familia rota, una esposa que ya no quería ser parte de lo que estaban construyendo, y 2 hijos, porque ya sentía a Gael como suyo, que no sabían nada de lo que pasaba. Gael lo miraba con esos ojos grandes, confiados. Emiliano jugaba con los botones del control remoto sin entender nada, y Julián se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si no estaba arrastrando a todos a un caos sin fin. A la mañana siguiente, Lorena no bajó a desayunar. La cocinera subió una charola a su cuarto, pero regresó con la misma comida intacta. No quiso hablar con nadie en todo el día. Gael preguntó por ella en la tarde. «¿Dónde está la señora?». Julián no supo qué decirle. «Está descansando, hijo. ¿No me quiere?». Esa pregunta le dolió como un golpe seco. «Claro que sí», mintió, con una sonrisa débil. «Solo está cansada». Esa noche, cuando creyó que todos dormían, Lorena bajó de puntitas a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y se quedó parada frente al fregadero. Pensaba, mucho, en todo,
lo que estaba sintiendo, en el miedo, en el enojo, en la culpa que ya la estaba alcanzando, porque, aunque no quisiera decirlo en voz alta, sabía que estaba rechazando a un niño que no tenía la culpa de nada, pero tampoco sabía cómo perdonarse por no sentir lo que se supone que debía sentir. Julián tardó 3 días en tomar la decisión, pero en realidad ya lo había decidido desde antes. Solo estaba esperando el momento, una señal, algo que lo empujara. Lo que hizo que se moviera fue una escena simple. Emiliano y Gael sentados en el piso, comiendo galletas, riéndose de un dibujo animado. 2 niños que no sabían de tragedias ni de decisiones difíciles. Solo sabían que estaban juntos. Y estaban bien. Ese mismo día, habló con su abogado personal. «Quiero iniciar el trámite para adoptar a Gael». El abogado se lo quedó mirando unos segundos. No era que no entendiera, era que no lo esperaba. «¿Estás completamente seguro?» «Sí. Esto no es como firmar un papel, Julián. Vas a tener que pasar por entrevistas, visitas, evaluaciones, y más siendo figura pública. Lo sé, pero ya no es una opción para mí. Ese niño no tiene a nadie, y yo ya no puedo pensar en él como si fuera alguien ajeno. ¿Y tu esposa?» Julián se quedó callado. Luego dijo, «Ella no lo quiere aquí, pero eso no va a detenerme». El abogado asintió, sacó una libreta y empezó a anotar. Los días siguientes fueron intensos. Llamadas, reuniones, papeles. El DIF necesitaba revisar todo. El historial médico del niño, los documentos, de los padres fallecidos, la custodia temporal con la abuela, las condiciones en las que estaba viviendo ahora. Julián no escondió nada. Entregó todo. Abrió su casa, sus cuentas, su historial familiar. El punto más delicado vino con la visita social. Una trabajadora social llegó una mañana sin avisar. Quería ver cómo vivía el niño, qué ambiente tenía, cómo lo trataban. No le importaban los lujos. Buscaba cariño, estabilidad, seguridad emocional. Eso le dijeron. Ese día, Gael estaba en su mejor humor. Le mostró sus juguetes, le enseñó dónde dormía, le dijo que le gustaba la comida que hacía la señora de la cocina y que el señor Julián le contaba cuentos antes de dormir. «¿Y quién es Julián para ti?», le preguntó la mujer con una sonrisa. Gael no dudó. «Es mi papá». Julián lo escuchó desde la puerta. Se le hizo un nudo en la garganta. Todo iba bien, hasta que apareció el problema. Un día después, una llamada cambió el tono de todo. «Tenemos oposición al trámite», le avisó su abogado. «¿Quién?». «Una abogada de nombre Rebeca Montes. Representa a la familia de Ricardo. Dice que quieren revisar si Gael puede quedarse con ellos». «¿Qué familia? Si Ricardo no tenía contacto con nadie», respondió Julián molesto. «Eso dicen, pero legalmente hay que escucharlos». Y ahí entró en escena Rebeca, una mujer de unos 40 y tantos, seria, directa, con una carpeta bajo el brazo y una actitud que no venía a hacer amigos. Se reunieron en el despacho de los abogados de Julián. «No es personal», dijo ella mirando a todos. «Solo queremos estar seguros de que el niño no va a ser entregado como si fuera una mascota. Tiene derecho a estar con su sangre». «¿Y dónde estaba esa sangre cuando quedó solo?», respondió Julián, serio. «Eso lo vamos a investigar. Pero por ahora, solicitamos que el trámite se detenga hasta que revisemos todo». Julián estaba furioso. No por ella, sino por el sistema, por lo lento, por lo injusto. Pero no se iba a rendir. «Voy a pelear por él hasta el final, aunque me tome años, aunque me odien. Ese niño es mi hijo, y lo va a hacer legalmente también». Rebeca lo miró con una expresión difícil de leer. No lo dijo, pero algo en su cara mostraba duda. No estaba tan segura de que todo fuera lo que parecía. La investigación se abrió. Se buscaron documentos de nacimiento, pruebas de ADN de Ricardo, posibles familiares vivos. Se contactaron a primos lejanos. Se revisaron archivos de hospitales. Todo. Mientras tanto, Julián siguió cuidando de Gael como siempre. Desayunaban juntos, jugaban en el jardín, lo llevaba a las revisiones médicas, lo dormía con canciones improvisadas, y aunque no era perfecto, él hacía todo con el corazón. Lorena miraba todo desde lejos. Yanni preguntaba. A veces bajaba, a veces no. Se mantenía al margen, y aunque no lo decía, sabía que esto se estaba saliendo de su control. Un día, Rebeca se presentó de nuevo. Pidió hablar a solas con Julián. Fue directa. «He revisado todo, y aunque todavía no decido si retirar la oposición, quiero saber por qué te importa tanto este niño. ¿Qué te mueve a hacer esto?». Julián se le quedó viendo unos segundos. Luego dijo, «Porque me cambió la vida». «¿Cómo?». «No lo sé.
Solo, cuando lo veo, siento que todo vale la pena, que hay algo más grande que mi trabajo, que mi orgullo, que cualquier plan que tenía, porque no soy su papá. Pero lo siento como si lo fuera, y no puedo abandonarlo. Rebeca cerró la carpeta. Eso es lo más sincero que he escuchado en años. Se fue sin promesas, pero con la cara distinta. Una semana después, la notificación llegó. El trámite seguía en pie. Julián podía continuar con la adopción. El día de la firma fue un lunes por la mañana. Julián fue con Gael de la mano. El niño no entendía del todo qué pasaba. Solo sabía que iba con él. Lorena no fue. No quiso. El trámite duró poco. Unas firmas, unos testigos, unas fotos, y de repente ya estaba hecho. Julián salió del juzgado con el documento en la mano. Lo miró. Le temblaban las manos. No lloró, pero se le hizo un nudo que le bajó hasta el pecho. Gael le tiró de la camisa. ¿Ya nos vamos a casa? Sí, hijo, le dijo mirándolo con una sonrisa. Ya nos vamos a casa. Rebeca no podía quitarse de la cabeza esa conversación con Julián. Desde que salió del despacho, algo le hacía ruido. No era solo la forma en la que él hablaba de Gael, ni su convicción. Era otra cosa, un instinto que no sabía cómo explicar, pero que le decía que esa historia tenía algo más, algo que nadie estaba viendo. Por eso, a pesar de que ya había aceptado seguir con el trámite, no paró ahí. Se puso a revisar más documentos, más registros, más archivos. Tenía acceso a cosas que otros no, y aunque no era parte oficial del caso, sentía la necesidad de escarbar. Empezó con lo básico: el acta de nacimiento de Gael. Padre: Ricardo Gutiérrez. Madre: Marisol Méndez. Todo en orden. Pero cuando revisó la firma de Ricardo, algo no cuadraba. No era solo el trazo, era la fecha. Según ese papel, Ricardo firmó 3 días después de nacimiento. Pero en ese entonces, él estaba trabajando en otro estado, con una empresa que registraba sus horarios. Hay registros, recibos, cámaras. No estuvo en la ciudad. Eso la inquietó. Pidió una copia del registro hospitalario del parto. Ahí sí aparecía Marisol. Todo en regla. Pero no había ningún nombre de acompañante. Ninguno. Ni siquiera el del papá del bebé. Ni Ricardo. Ni nadie. Le empezó a picar la duda. ¿Y si Ricardo no era el padre? ¿Y si ese papel fue más una formalidad que otra cosa? Pasó 2 días dándole vueltas al asunto. Después, decidió hacer algo que no estaba del todo permitido: revisar los archivos personales de Marisol. Fue hasta el archivo del hospital donde ella había dado a luz, y con una autorización legal de respaldo, pidió acceso a su expediente clínico. No esperaba encontrar gran cosa, pero lo que encontró la dejó helada. Había una nota médica escrita a mano, firmada por una enfermera. Decía algo muy simple: paciente menciona que el padre biológico del bebé no lo sabe. No hay intención de informarle. Rebeca se quedó leyendo esa línea como si fuera una bomba de tiempo. No decía nombres, no había detalles, pero era clara. Marisol había tenido a Gael sin decirle al padre real. ¿Por qué? ¿Quién era? ¿Y por qué se lo había ocultado? Cruzó la puerta del archivo con una mezcla de nervios y adrenalina. Ya no podía dejarlo así. Algo dentro de ella le decía que tenía que llegar al fondo, que lo que había detrás de todo eso era más grande de lo que parecía. Y ahí fue cuando pensó en Julián. Recordó algo que él había dicho durante una de sus entrevistas con el equipo legal. Una frase suelta, casual. Conocía a Marisol de antes. Coincidimos en un evento de la fundación hace unos años. Eso le encendió la alarma. Buscó fotos del evento. Fue hace 4 años. Revisó las imágenes que se subieron a redes, los recortes de revistas, las notas de prensa. No fue fácil, pero dio con una. Era una foto de grupo. Gente de traje, sonrisas forzadas, la típica pose de evento social. Pero ahí estaban, Julián y Marisol. No estaban juntos, pero tampoco lejos. Se veían cómodos. En una segunda foto, donde la cámara captó un momento más natural, él le estaba hablando al oído. Ella sonreía. No había duda. Se conocían bien. Rebeca no era ingenua. Esa mirada, ese cuerpo relajado, esa cercanía, no eran de 2 personas que se acaban de ver por primera vez. Cerró la computadora, agarró su bolso y salió directo a casa de Julián. Cuando él la recibió, se sorprendió. No era normal que ella fuera sin avisar. ¿Pasó algo?, preguntó. Sí, necesito hablar contigo. Y tiene que ser ahora. Lo hizo pasar a su estudio. Cerró la puerta. Se sentó frente a él. No perdió tiempo. ¿Tuviste algo con Marisol?
Julián abrió los ojos, confundido. ¿Qué estás diciendo? No me lo niegues. Tengo fotos, tengo documentos. Ustedes se conocían de antes, y no solo de vista. ¿Tuvieron algo? Julián tardó en responder. Se quedó mirando el suelo. Luego levantó la mirada. Fue una noche, hace años. Yo ni siquiera estaba con Lorena aún. Fue después de una entrega de becas. Salimos a tomar algo. Terminamos en mi departamento. Al día siguiente, no la volví a ver. Nunca más. ¿Y nunca pensaste que ese niño podía ser tuyo? No. Nunca supe que ella había tenido un hijo. La vi años después cuando llegó como niñera. Y no dije nada porque, bueno, ya estaba casado. No quise revolver las cosas. Rebeca asintió, como si esperara esa respuesta. Pues yo creo que es momento de averiguarlo. ¿Qué quieres decir? Hazte una prueba de ADN, hoy mismo. No por obligación, por certeza. Porque si ese niño es tuyo, ya no es solo una adopción. Es tu hijo. Julián se quedó helado. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Lo pensó toda la noche. No durmió. Miró a Gael mientras dormía, con su osito viejo entre los brazos, y sintió el corazón explotar. Al día siguiente, fue al laboratorio, se hizo la prueba, y esperó. Los resultados llegaron 4 días después. Rebeca se los entregó en mano. No dijo nada, solo le pasó el sobre. Julián lo abrió despacio. Leyó la hoja, y ahí estaba. Compatibilidad, 99.8%. Resultado, positivo. Gael era su hijo de sangre, su hijo biológico. Y nadie lo sabía, nadie, ni siquiera él, hasta ahora. Lorena ya no dormía bien desde hacía tiempo. Se levantaba a medianoche, caminaba por el pasillo, se asomaba a los cuartos, escuchaba a Emiliano respirar, veía a Gael abrazado a su peluche, y luego volvía a su cama con la cabeza llena de cosas, cada vez más confundida, más alterada, más sola. No era solo la presencia de Gael, ni la distancia con Julián, ni el dolor que venía arrastrando desde el parto. Era todo, como si el mundo estuviera girando sin ella, como si todos hubieran encontrado su lugar menos ella, y no lo aguantaba. El estallido llegó por algo mínimo, algo tonto incluso. Era martes, mediodía. Julián había regresado temprano del trabajo y estaba en el jardín con los niños. Gael jugaba en el arenero. Emiliano lo imitaba como podía. Julián los miraba como si fueran lo mejor que tenía en la vida. Reía, se agachaba, se llenaba las manos de tierra con ellos, se le notaba feliz. Lorena los miraba desde una de las ventanas del segundo piso, apoyada contra el marco, sin moverse, con el ceño fruncido, y entonces vio algo. Marisol. No era ella. Era una caja, una vieja caja de madera que Gael estaba usando como asiento, pero en una esquina se asomaban unas fotos. Gael las sacó, empezó a jugar con ellas. Julián se acercó, las miró, se rió. Una de esas fotos se la guardó en el bolsillo. Eso fue todo. Una caja olvidada, unas fotos viejas, una sonrisa. Pero para Lorena fue una bomba. Bajó como una furia. No le importó que los niños estuvieran ahí. No le importó nada. ¿Qué es eso? Julián volteó, sorprendido. ¿Qué? Eso que metiste en el bolsillo. Enséñamelo. Gael se quedó quieto. Emiliano lo imitó. Lorena, cálmate. Son fotos viejas de cuando Marisol trabajaba aquí. Cosas que estaban en el cuarto de servicio. Nadie las estaba escondiendo. ¿Y por qué las guardas en el bolsillo? ¿Qué tienes que ocultar? Nada. Ya te dije que no es nada. ¿Me estás viendo la cara? Gael se paró, asustado. Julián lo tomó del brazo con calma. Váyanse adentro, hijos. Vayan con la señora Leti. Gael lo miró sin entender, pero obedeció. Caminó lento, con Emiliano detrás de él. Cuando los niños se fueron, Lorena se acercó a Julián con los ojos encendidos. Dámela. Lorena, dámela. Julián sacó la foto. Era una imagen de un evento antiguo, una entrega de becas. En la foto, él, joven, trajeado, y Marisol a su lado, no abrazados, no en algo comprometedor, pero juntos, mirándose, con una sonrisa que no dejaba dudas. Lorena la agarró con fuerza. ¿Qué es esto? Una foto. ¿Y por qué ella está ahí? ¿Desde cuándo la conoces? Julián tardó en contestar. Bajó la mirada. Respiró hondo. Desde antes. La conocí antes de que llegara a trabajar con nosotros. Lorena no lo podía creer. ¿Tuvieron algo? Silencio. Dímelo, Julián. ¿Tuviste algo con ella? Sí, fue hace años. Antes de que tú y yo nos conociéramos. Lorena dio un paso atrás como si la hubiera empujado. Y me lo ocultaste todo este tiempo. La trajiste a mi casa. La metiste a mi vida, a mi familia, sabiendo que habías estado con ella.
Yo no sabía que era ella hasta que la vi entrar ese día, y no quise revolver las cosas. Fue una noche, una sola vez. No pensé que volviera a aparecer. Lorena se agarró la cabeza con ambas manos. No puedo creerlo, no puedo. Por eso la defendías tanto, por eso te brillaban los ojos cuando hablabas de ella, por eso ahora adoptaste a ese niño. Julián la miró fijo. No digas eso. ¿Que no diga qué? ¿Que todo esto es porque estás enamorado de ella? ¿Que ese niño es un reemplazo del hijo que nunca pudiste tener con ella? Gael no es un reemplazo. Y Marisol, está muerta, Lorena. Ya no está, pero dejó su marca, ¿no? Hasta en el nombre del niño la dejaste. Lorena, dime la verdad. ¿Ese niño es tuyo? Julián sintió como si el mundo se detuviera. No dijo nada. No lo negó. No dijo no. Lorena lo miró en silencio, esperando una respuesta que no llegó, y en ese momento entendió todo. ¿Es tuyo? Julián cerró los ojos. No pudo seguir con la mentira. Sí. Lorena soltó la foto. Se le cayó de las manos como si le pesara toneladas. Dio media vuelta. Subió las escaleras corriendo. Cerró la puerta de su cuarto de un portazo. Y desde abajo, Julián escuchó cómo rompía algo. Un jarrón. Un cuadro. No supo qué. No la vio en toda la noche. Al día siguiente, tampoco bajó. Y él tampoco fue a buscarla. Sabía que esa herida no se curaba con disculpas. Lorena no volvió a hablarle a Julián durante 5 días. No contestaba cuando él tocaba la puerta. No bajaba a comer. No miraba a los niños. Se encerró en el cuarto como si estuviera atrapada por dentro. La única persona que entraba era la señora Leti, para dejarle comida que casi siempre regresaba intacta. Julián no insistía. Sabía que no había nada que pudiera decir para calmar lo que ella sentía. Y tal vez, en el fondo, tampoco quería calmarla, porque una parte de él sentía alivio. Ya no tenía que ocultar nada. Lo que era, ya era. Punto. Pero Lorena no se quedó ahí, en silencio, para siempre. Cuando volvió a bajar, lo hizo con los ojos hinchados y un sobre en la mano. «Quiero que se lo hagas», dijo sin rodeos. Julián la miró desde el sillón, con Gael en las piernas, y Emiliano dormido en la cuna portátil al lado. ¿El qué? La prueba de ADN. Ya me la hice. ¿Y? Julián tragó saliva. Gael es mi hijo. Ella asintió, pero no parecía sorprendida. Quiero el papel, con el resultado. Lorena, ya hablamos de esto. No, tú hablaste. Ahora yo quiero los datos. El documento. La prueba escrita de que trajiste a ese niño a esta casa sin decirme la verdad desde el primer día, y de que me obligaste a criarlo como si fuera un hijo más, cuando en realidad es el hijo que tuviste con otra mujer. El tono de su voz ya no era de rabia. Era algo peor, frío, controlado. Un veneno suave que se metía por los oídos y te congelaba por dentro. Julián se levantó, fue a su despacho, abrió una gaveta, sacó un sobre sellado, lo entregó sin decir palabra. Ella lo abrió ahí mismo, lo leyó de arriba a abajo, confirmó lo que ya sabía. Compatibilidad genética, 99.8%. Lo volvió a meter en el sobre, lo dejó sobre la mesa, y se fue sin decir nada más. Durante esa semana, Lorena se volvió como una sombra. No hablaba, no discutía, no lloraba, solo estaba. Aparecía en el desayuno sin avisar, comía en silencio, se iba. A veces subía a ver a Emiliano, pero no se acercaba a Gael. Ya ni siquiera lo ignoraba. Era como si no existiera para ella. Julián se encargaba de todo. Escuela, doctores, vacunas, ropa. Tenía ayuda, sí, pero él estaba encima de cada detalle. Gael le decía, «Papá», como si fuera lo más natural del mundo. Emiliano también. 2 voces pequeñitas diciéndole, «Papá», con la boca llena de galletas, o con los ojos a medio cerrar de sueño. Y entonces pasó algo que Julián no esperaba. Una noche, al volver del trabajo, encontró a Rebeca en la sala, sentada, esperándolo. «¿Qué haces aquí?» Lorena me llamó. Julián se quedó en seco. «¿Para qué?» Me pidió que revisara el proceso de adopción de Gael. Quiere saber si puede anularse. ¿Qué? Dice que ahora que sabe la verdad, no está de acuerdo con lo que hiciste, que no la consultaste, que la engañaste. Julián apretó los puños. No de rabia, sino de impotencia. No hay nada que anular. Yo soy su papá, biológicamente, y ahora legalmente también. Ya no es adopción, es reconocimiento. Lo sé, y se lo dije, pero está decidida a revisar todo. Quiere ver si puede meter una demanda por falsedad o por ocultamiento de información. ¿Y tú qué opinas? Rebeca lo miró directo a los ojos, que si no se calman los dos, van a arrastrar a estos niños a una guerra que no pidieron. Esa noche, Julián no cenó. Se quedó solo en el estudio.
tomando un café que ya estaba frío, mirando las fotos que tenía en su escritorio. Una de Emiliano con un gorrito ridículo, otra de Gael con la cara llena de helado, otra de los dos riéndose en la tina. Y pensó, ¿qué estoy haciendo? Fue hasta el cuarto de Lorena. Tocó. Ella no respondió. Insistió. Nada. Entonces habló. No quiero pelear más. No quiero ocultar nada. No quiero tener que defender a mi hijo como si fuera un error. Si no puedes estar aquí, lo voy a entender. Pero no me amenaces. No uses abogados. No uses a Rebeca. No uses los papeles. Habla conmigo. Directo. Como antes. Como la pareja que fuimos alguna vez. Del otro lado, silencio. Después se escuchó un seguro girando. La puerta se abrió. Lorena estaba parada ahí, con la cara sin maquillaje, ojerosa, pero firme. No quiero vivir con ese niño, Julián. Ya no es ese niño. Es tu hijo político. Y es mi hijo de sangre. Precisamente. Por eso. Porque lo ves como tuyo. Porque me dejaste fuera de eso. Porque tú ya tienes lo que querías. 2 hijos. 2 niños a los que abrazas. A los que miras con ese amor que antes solo me dabas a mí. ¿Y tú qué quieres? Lorena no respondió. Julián bajó la voz. ¿Quieres divorciarte? Ella lo miró fijo. Todavía no lo sé. Entonces dime qué hacer. Haz otra prueba. ¿Qué? Quiero otra prueba. Pero esta vez, quiero estar yo. Quiero ver el proceso. Quiero llevar el sobre yo misma al laboratorio. Quiero estar segura de que lo que me mostraste no fue una mentira más. Julián se quedó mirándola. Quiso decirle que no hacía falta, que era una pérdida de tiempo. Pero luego entendió. Ella no pedía ciencia, pedía confianza. Y eso ya se había roto. Está bien, dijo al fin. La hacemos. 2 días después, fueron juntos. No hablaron en el camino. Llegaron, firmaron papeles, tomaron las muestras, entregaron el sobre. Esperaron una semana. Y cuando llegó el nuevo resultado, fue igual al anterior. Gael era su hijo. Punto. Lorena lo leyó. Lo dejó sobre la mesa. Ahora lo sé, dijo sin emoción. Pero no cambia nada. Se levantó. Subió las escaleras. Y esa noche no durmió en casa. Después de la segunda prueba de ADN, Lorena no volvió a dormir en casa. Al principio, Julián pensó que era una forma de presionarlo, de castigarle la verdad. Pero pasaron 3 días, luego 5, y al final, ella misma mandó por sus cosas. Una camioneta gris se estacionó afuera, sin aviso. 2 hombres bajaron con cajas. Entraron directo al cuarto principal. Sacaron ropa, perfumes, bolsas, libros. Todo lo de Lorena desapareció sin que ella diera la cara. Fue como si hubiera muerto, pero viva. Julián no preguntó, ni la llamó. Tampoco se lo explicó a los niños. Gael no preguntó nada. Emiliano tampoco, porque aún no entendía muchas cosas. Solo sabían que mamá ya no estaba, y que papá seguía ahí, igual de firme, igual de presente. A los pocos días, Julián fue citado a una última audiencia sobre el caso de Gael. El juez quería cerrar el expediente, firmar la resolución y entregarle la custodia definitiva. Era un trámite más, en papel, pero para él era el final de un camino duro, un camino que empezó en secreto, siguió entre dudas, se partió con una muerte y terminó con una verdad inesperada. Entró al juzgado con Gael de la mano. El niño llevaba un suéter rojo, peinadito, con la mirada curiosa pero tranquila. Ya no se asustaba en lugares nuevos. Ya no preguntaba dónde estaba su mamá. Ya no lloraba de noche. Tenía un nuevo hogar, y lo sabía. La audiencia fue corta, fría, como suelen ser esas cosas. ¿Confirma que desea seguir con la solicitud de custodia?, preguntó el juez. Sí, señoría. ¿Tiene conocimiento de que es el padre biológico del menor? Sí, tengo pruebas. Y estoy aquí por él. ¿Está consciente de que esto implica responsabilidad total sobre su salud, educación, protección y sustento? Sí, y lo asumo desde hace tiempo. Rebeca estaba presente. No habló, solo observaba. Había pasado de ser la oposición a ser testigo. Había visto el proceso completo. Ya no dudaba de Julián, ni de su amor, ni de su decisión. Al final, el juez firmó los papeles. Levantó la vista. Felicidades, señor Martínez. A partir de hoy, Gael es oficialmente su hijo. Julián respiró profundo. Apretó la mano del niño. ¿Ya vámonos, papá?, preguntó Gael. Sí, hijo. Ya vámonos a casa. Salieron del juzgado con un sol fuerte encima. El mismo sol que había el día que Marisol murió. Pero ese día, el calor no pesaba igual. Hoy se sentía distinto. Julián lo cargó en brazos. Le compró un helado en la esquina y caminaron por la banqueta como
si nada más existiera en ese momento. Y en verdad, para él, no existía nada más. Esa tarde, colgó una foto en la sala. No fue de Marisol, ni de él. Fue de Gael y Emiliano abrazados, llenos de pintura en la cara, jugando con los dedos embarrados de colores. La imprimió en grande, la enmarcó, la puso justo encima del sillón principal, para que nadie pudiera entrar a esa casa sin ver lo más importante, esa familia. Lorena no volvió, no escribió, no llamó, no preguntó por Emiliano, ni por Julián, pero sí mandó una carta con su abogada. En la carta decía que renunciaba a cualquier decisión sobre Emiliano por el momento, que necesitaba tiempo, que no estaba lista para criar a un niño cuando aún no sabía cómo cuidar de ella misma. Julián no respondió, no por coraje, sino porque entendía, sabía que todos lidiaban con la vida como podían, y que no todos podían con todo. Lo único que sí hizo fue abrazar más fuerte a su hijo esa noche, a los dos, uno de sangre, el otro del corazón, pero los dos suyos, completamente suyos. Habían pasado 2 semanas desde que el juez firmó la custodia definitiva de Gael, pero Julián no sentía que todo estuviera en paz. Algo en el ambiente seguía pesado. La casa tenía su ritmo, risas, juguetes tirados, horarios para todo. Pero él, por dentro, no sentía calma completa. Era como si estuviera esperando algo, como si le faltara una pieza del rompecabezas que había armado con tanto esfuerzo. Rebeca lo llamó una tarde cualquiera. No era raro. Desde que todo se resolvió, habían mantenido algo de comunicación, más cordial que cercana. Pero esa vez, su tono fue distinto. ¿Tienes unos minutos?, preguntó. Me gustaría pasar por tu casa. Julián no dudó. Claro, vente. Rebeca llegó sin carpeta, sin papeles, sin bolso de trabajo, solo con un sobre manila en la mano y cara de quien trae algo que decir y no sabe cómo empezar. Se sentaron en la terraza trasera. Julián sirvió 2 cafés. Los niños estaban con la señora Leti, viendo caricaturas en la sala. Se escuchaban sus risas lejanas. Rebeca miró hacia allá, sonrió, y luego volvió al frente. No vine a hablarte de abogados, ni de trámites. Me imaginé. Ella puso el sobre la mesa. Esto es algo que encontré hace días. Estaba en los archivos del hospital, en un sobre aparte, sin nombre afuera. Solo decía, guardar con historial. No es oficial. No forma parte de ningún expediente clínico. Pero lo encontré porque pedí revisar todo el archivo de Marisol otra vez. Algo no me cerraba. ¿Y qué? Es una carta, escrita por ella, a mano, fechada 2 semanas antes del accidente. Julián frunció el ceño. Agarró el sobre con cuidado. Lo abrió. Sacó una hoja doblada en 4. La letra era de mujer, sencilla, clara. Su corazón empezó a acelerarse desde la primera línea. Rebeca lo dejó leer. No dijo una palabra mientras él avanzaba. Julián, no sé si algún día leas esto, pero siento que tengo que escribirlo. Por mí, por Gael. No te lo dije antes porque no sabía cómo hacerlo, y después ya no me atreví. Cuando llegué a tu casa como niñera, fue una sorpresa verte. Pensé que no me ibas a reconocer, pero tú fingiste no hacerlo. O tal vez en verdad no te acordabas de mí. Yo sí me acordaba. Me acordaba de aquella noche, de cómo me hiciste sentir, y del día siguiente, cuando me fui sin decir nada. No supe que estaba embarazada hasta semanas después, y cuando lo supe, ya estabas en los periódicos, con tu nueva esposa, con tu boda. No quise arruinarte nada, no quise meterme en tu vida. Crié a Gael sola. Ricardo me apoyó, sí, pero él también sabía que no era su hijo. Aún así, decidió ser parte. Le agradezco eso. Pero Gael siempre fue tuyo, siempre. Y aunque nunca lo dije en voz alta, cada vez que lo cargabas, cada vez que lo hacías reír, cada vez que lo cuidabas como si fuera tu sangre, yo lo veía y me dolía, pero también me daba paz, porque sabía que, aunque no supieras la verdad, tu corazón lo sentía. Perdóname por no habértelo dicho antes. Perdóname por haberte metido en este enredo sin darte la oportunidad de elegir. Pero gracias. Gracias por haber estado ahí, sin saberlo. Gracias por amar a mi hijo, a tu hijo, Marisol. Julián se quedó en silencio. La carta temblaba en sus manos. Los dedos le sudaban. El corazón le latía fuerte. No lloró. Solo se quedó ahí, mirando el papel como si no pudiera creer que lo tenía en las manos. ¿Por qué no me lo diste antes?, preguntó sin levantar la vista. Porque no sabía si estabas listo para leerlo, o si ibas a querer leerla, o si era mi lugar meterme. Pero la encontré y entendí que no era para mí. No, era para mí. Siempre lo fue.
Julián se recargó hacia atrás en la silla. Cerró los ojos unos segundos. No dijo nada más. Rebeca se quedó en silencio también. No había nada más que decir. Después de un rato, Julián dobló la carta con mucho cuidado. Se levantó, entró a la casa y regresó con una cajita de madera. Abrió la tapa, metió la carta adentro y la cerró. ¿Eso qué es?, preguntó Rebeca. Es la caja donde guardo lo más importante que tengo. No joyas, no contratos, solo cosas que me cambian por dentro. Ella asintió. ¿Vas a contarle? Julián tardó en responder. Algún día, cuando tenga edad para entender. No le voy a mentir, pero tampoco se lo voy a soltar sin estar seguro de que puede sostenerlo. Eres un buen padre, Julián. Él no respondió. Solo miró hacia dentro de la casa, donde Gael y Emiliano se reían con un control de videojuegos en la mano y las bocas llenas de chocolate, y pensó que tal vez, por primera vez en su vida, sí lo era. Julián guardó la carta de Marisol en la cajita de madera como quien guarda un pedazo de sí mismo. No era solo un papel, era una confesión que llegaba tarde, sí, pero que explicaba todo, y al mismo tiempo lo revolvía todo otra vez. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en el sillón de la sala, con la televisión prendida sin volumen. A veces miraba la pantalla, otras veces cerraba los ojos, pero no lograba desconectarse. Tenía la cabeza llena de recuerdos, de imágenes sueltas, de palabras que Marisol escribió con su puño y letra, palabras que ahora no podía borrar. Siempre fue tuyo. Esas 4 palabras le daban vueltas en la mente. Siempre, siempre fue su hijo, siempre fue suyo, desde antes de saberlo, desde antes de verlo, desde antes de tenerlo en sus brazos. Gael nunca había sido ajeno, era parte de él, y ni siquiera lo había notado, y ahora sí lo sabía, y eso lo cambiaba todo. Al día siguiente, Julián no fue a trabajar, llamó temprano a su asistente y le dijo que no iba a ir a la oficina, que necesitaba el día libre. Nadie le preguntó por qué. Desde lo de Marisol, desde que Lorena se fue, nadie se atrevía a cuestionarlo. Desayunó con los niños, como siempre. Emiliano embarró la mesa de mermelada. Gael se tomó 2 vasos de leche sin respirar. Rieron. Se pelearon por el último pan. Nada raro, pero Julián los miraba distinto. Ya no era solo el papá que los cuidaba. Ahora era el hombre que sabía una verdad enorme, una verdad que lo quemaba por dentro porque no podía compartirla todavía. Después del desayuno, puso a Emiliano a dormir la siesta y se fue a caminar por el jardín con Gael. «Hijo», le dijo, mientras el niño empujaba un carrito, «¿tú te acuerdas de tu mamá?» Gael se detuvo. Se quedó pensando. «Sí, a veces». «¿Y qué recuerdas?» «Que me abrazaba mucho y que cantaba feo, pero me hacía reír». Julián sonrió. Le costó aguantar el nudo en la garganta. «¿Y te gusta vivir aquí conmigo y con Emiliano?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque aquí me siento seguro». Esa palabra, seguro, lo desarmó, porque no la dijo por decir. La dijo como alguien que ya supo lo que es el miedo, como alguien que, aunque es niño, ya perdió más de lo que muchos adultos aguantan. Julián se agachó, lo abrazó fuerte y se quedó así un rato. No dijo más. Al anochecer, cuando los niños ya estaban dormidos, volvió a sacar la carta de la caja. La leyó otra vez, más lento esta vez, pensando en cada palabra, y se dio cuenta de algo. Marisol no le pedía nada, no le reclamaba nada, no lo culpaba por nada, solo le decía gracias, y eso lo partió, porque él sí se sentía culpable, por no haberlo sabido antes, por no haberla buscado después de aquella noche, por no haber conectado los puntos, por no haber visto a Gael con otros ojos desde el primer momento. Quiso hacer algo, escribirle una respuesta, aunque ella ya no estuviera, decirle lo que sentía, pero no pudo, no salía nada. Así que se levantó, fue hasta el estudio, sacó una caja de recuerdos viejos y empezó a buscar. Encontró más fotos, viejas, del evento donde se conocieron, otra de una entrega de juguetes a una escuela, una donde ella está con una caja en las manos, él atrás, mirándola. Ahí se detuvo. Esa mirada de él, no era de un desconocido, era de alguien que ya sentía algo y no sabía cómo nombrarlo, y ahora lo entendía. Nunca fue una casualidad que Marisol volviera a su vida. No fue suerte, no fue accidente, fue destino, no el destino romántico ni cursi. Fue algo inevitable, algo que tenía que pasar, porque ese niño tenía que estar con él, tenía que encontrar su lugar, su casa, su familia. Julián guardó las fotos en la misma cajita de madera, junto a la carta, cerró la tapa, se la llevó al cuarto de los niños
y la dejó sobre el librero, no para que ellos la abrieran ahora, sino para que un día, cuando crecieran, pudieran entenderlo todo, y entonces tocó la puerta. 1, 2, 3 veces. Era tarde. Ya no esperaba visitas. Abrió. Y ahí estaba Lorena, con puntas y ojeras, sin maletas, solo con una carpeta en la mano. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. Julián se hizo a un lado. Ella entró. Se sentaron en el comedor. Silencio unos segundos. «Leí la carta», dijo ella. «La que te dejó Marisol. Rebeca me la mostró». Julián apretó los dientes. No porque le molestara, sino porque ya no sabía qué esperar. «¿Qué piensas?», preguntó. «Pienso que esa mujer te quiso más de lo que yo quise admitir, y que tú la quisiste más de lo que te diste cuenta. No fue amor, Lorena. No lo sé, pero fue algo». Julián no discutió. Ella siguió. «Y Gael, sí es tu hijo. Ya lo acepté. ¿Y entonces?» «Entonces, quiero el divorcio». Así, directo. Julián no dijo nada, solo asintió. Lorena sacó los papeles de la carpeta. «No voy a pelear por nada. No quiero la casa. No quiero una pensión. Solo quiero que me dejes empezar de cero. Y Emiliano, voy a pelear por él más adelante. No ahora. No estoy lista. No quiero hacerlo por coraje. Lo cuido como siempre». «Lo sé». Se quedaron callados. «Te agradezco todo», dijo ella. «Aunque no terminó bien, fuiste un buen esposo. Y eres un gran padre». Julián tragó saliva. «Tú también diste todo lo que pudiste. No te juzgo». Ella se levantó. Caminó hacia la puerta. «Cuida a los niños. Siempre». Y se fue. Julián cerró la puerta. Respiró hondo. Y volvió a la sala. Gael se había despertado. Estaba de pie en las escaleras, abrazando su peluche. ¿Quién era? ¿Alguien que vino a despedirse? ¿Se va para siempre? Tal vez sí. Tal vez no. A veces, la gente necesita alejarse para poder volver distinta. Gael asintió, como si entendiera más de lo que debía. «¿Me acuesto contigo?» «Claro, hijo». Esa noche, durmieron juntos los tres. Y Julián, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pesadillas, porque aunque la carta lo había sacudido, también lo había liberado. La casa estaba en silencio esa mañana, más de lo normal. La señora Leti se movía como si pisara vidrios. Gael y Emiliano jugaban en el tapete, armando una torre de bloques, sin saber que algo se estaba rompiendo en el piso de arriba. Otra vez, Lorena había pasado la noche en el cuarto de huéspedes. No bajó a cenar, no pidió nada, ni una palabra, ni un reclamo. Solo dejó una hoja sobre la mesa del comedor con una nota escrita a mano. «Necesito hablar contigo. A solas». Julián la leyó cuando ya se había enfriado el café. Subió con paso lento, tocó la puerta y ella lo dejó pasar sin decir nada. Estaba parada junto a la ventana, con los brazos cruzados, pelo suelto y la cara más tranquila de lo que él esperaba. «¿Qué pasa?», preguntó. «Esto ya no da para más, Julián. Ya lo sabes». «¿Hablas de nosotros?» «Sí, ya lo hablamos, ya lloramos, ya nos gritamos. ¿Qué más falta? No hay forma de arreglar lo que pasó. No tengo nada más que darte. Y tú ya encontraste en otro lado lo que yo no supe darte. No busqué nada en otro lado. Nada de esto fue planeado. No lo planeaste, pero lo dejaste pasar. Dejaste que creciera. Dejaste que Marisol te robara un pedazo de ti. Y yo lo vi. Lo sentí. Desde el primer día». Julián bajó la mirada. «Ella no me robó nada, pero tú tampoco luchaste por quedarte. Te rendiste. Te fuiste quedando callada, lejos, ausente, porque ya no me sentía parte de esto. Porque cada vez que entraba al cuarto y veía a Gael dormir, me dolía. Y no por él, sino por lo que significaba. Porque tú, sin darte cuenta, construiste otra familia». Julián respiró profundo. «¿Y Emiliano? Lo amo. Es lo único que hice bien en todo esto. ¿Y lo vas a llevar?» «No, aún no». Él se sorprendió. «¿Por qué?» «Porque no quiero sacarlo de su mundo. No quiero arrebatarle a su hermano. No quiero que viva una separación como un castigo. No todavía. Lo único que quiero es alejarme, tomar distancia, ver si en algún momento me siento lista para volver a ser mamá como debo». «¿Estás segura de esto?» «Más que nunca». Se quedaron en silencio, como dos personas que ya no se deben nada, como dos que se miran y saben que todo lo que tenían ya no existe. Lorena fue al closet, sacó una maleta que ya tenía lista. Julián la ayudó a bajarla sin decir nada. En la sala, Gael la vio pasar y se quedó quieto. Emiliano gateó hacia ella, extendiendo los brazos. Lorena lo cargó por unos segundos, lo besó en la frente, le olió el cabello, lo abrazó con fuerza, luego lo bajó al suelo, le sonrió con tristeza y se fue, sin drama, sin gritos,
sin escándalo. Solo se fue. Julián cerró la puerta. Gael se le acercó despacio. ¿Se va para siempre? No lo sé, hijo. ¿Estás triste? Julián lo pensó un segundo. Sí, un poco, pero también tranquilo. Gael lo abrazó. No te preocupes, papá. Yo estoy aquí. Y eso fue suficiente. Esa fue la ruptura final. No por el papel del divorcio, no por la carta ni la foto, sino por lo que ya no quedaba entre ellos. Porque a veces el amor no se rompe con un grito. Se rompe cuando ya no hay nada que decir. Era viernes por la tarde. Todo parecía normal. Julián había salido a una reunión corta con su socio. La señora Leti se había quedado cuidando a los niños en casa. Gael y Emiliano estaban en el jardín, jugando con una pequeña piscina inflable. Hacía calor, y la risa de los dos se escuchaba desde cualquier rincón. Leti se asomaba cada tanto por la puerta de la cocina para vigilarlos. Tenía la mesa lista para la merienda. Pan dulce, jugo natural, 2 platos coloridos, todo en orden, hasta que no lo estuvo. A las 5:47 de la tarde, Leti salió de la cocina para llamarlos. Emiliano estaba chapoteando feliz, con el pañal hinchado por el agua. Gael no estaba. ¡Gael!, gritó una vez. «Ya vente, mi amor». «Nada». «Gael, ya está el pan». Silencio. Dejó a Emiliano sentado en la toalla y empezó a buscarlo. Caminó alrededor del jardín. Miró detrás del árbol de limones. Revisó la casita de plástico. Corrió al portón. Lo empujó. Estaba cerrado. Todo igual. Pero Gael no aparecía. Volvió al jardín. «Gael, respóndeme, hijo». Nada. Solo el sonido del agua, los pajaritos y Emiliano jugando sin enterarse de nada. Ahí fue cuando Leti entró en pánico. Agarró a Emiliano, lo envolvió en la toalla, corrió al teléfono fijo y llamó directo al celular de Julián. «Señor Julián, no está. Gael no está». «¿Cómo que no está? Lo dejé un segundo. Solo un segundo. ¿Qué pasó? ¿Revisaste todo?» «Sí. Y el portón no está forzado. No hay huellas. No hay nada. Simplemente desapareció». Julián colgó sin decir más. Manejó como loco de regreso. El corazón le iba a 1000. El camino parecía eterno. Cuando llegó, encontró a Leti, llorando, temblando, con Emiliano en brazos y el celular en la mano. «Ya llamé a la policía». «¿Qué te dijo?» «Que iban a mandar una patrulla de inmediato». Julián corrió por toda la casa. Gritó el nombre de Gael como un loco. Recorrió cuarto por cuarto. Revisó debajo de las camas, los closets, el cuarto de servicio, la cochera. Nada. Gael se había desvanecido. La patrulla llegó 20 minutos después. Preguntaron todo. Tomaron fotos. Anotaron nombres. Pidieron grabaciones. Julián tenía cámaras en 1900 el exterior, y eso ayudó. Corrió a la computadora con el técnico de seguridad. Buscaron en el horario exacto. Y ahí estaba. Una camioneta blanca. Se detuvo frente a la casa a las 5:41. Del lado del copiloto bajó una mujer. Gorro, lentes oscuros, cubrebocas. Se acercó al portón lateral. Tocó algo en el candado eléctrico. 1 minuto después, el portón se abrió solo. Gael, inocente, salió corriendo hacia ella. Ella lo abrazó rápido. Lo cargó. Subió con él a la camioneta. A las 5:44, ya estaban de regreso en la calle. En 3 minutos, todo había cambiado. Julián se quedó helado frente a la pantalla. ¿Lo reconoces?, le preguntó uno de los oficiales. No, pero esa mujer sabía cómo entrar. Sabía cómo se abría el portón lateral. Y Gael fue hacia ella como si la conociera. El oficial apuntó todo. Empezó una investigación formal. Activaron la alerta Amber. Los medios empezaron a compartir la noticia. Hijo de reconocido empresario desaparece en pleno día. El nombre de Julián volvió a los encabezados. La policía comenzó a investigar posibles enemigos, extorsiones, amenazas. Pero Julián no pensaba en eso. Él solo pensaba en Gael. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo tenía? ¿Estaba bien? Esa noche Julián no durmió. Se quedó en el estudio, revisando y revisando el video, como si en algún cuadro fuera a descubrir algo que antes no vio. Y en uno de esos cuadros, lo notó. Un detalle mínimo. La forma en que la mujer cargó a Gael. No lo tomó como una extraña. Lo abrazó como una madre. Julián pausó. El video, ampliado, observó la postura, la manera en que apoyó su cabeza. Entonces su mente voló al pasado, a la carta de Marisol, a una frase específica. Ricardo sabía que no era su hijo, pero aún así decidió ser parte. Ricardo, el supuesto papá, el esposo de Marisol, el que murió en el accidente. ¿Y si no estaba muerto? ¿Y si todo fue un error? Julián se levantó, fue a la caja de recuerdos, sacó una foto vieja. Ahí estaba Ricardo.
De pie, junto a Marisol, un hombre alto, delgado, con una cicatriz en el cuello, una que no podía olvidarse. Corrió al video. Pausó justo cuando la mujer abría la puerta del copiloto. En el asiento, un hombre, de perfil, con una cicatriz en el cuello. El mismo. Ricardo estaba vivo, y se había llevado a Gael. Gael estuvo desaparecido 3 días. Fueron los 3 días más largos de la vida de Julián. No comía, no dormía, apenas hablaba. Solo se movía como un robot entre la policía, las cámaras, los interrogatorios, los correos, las llamadas que no paraban. Rebeca estuvo ahí, ayudando en lo que podía. Hasta Lorena, desde lejos, mandó mensajes preguntando por el niño, pero nada, todo estaba en blanco. Hasta que el 4.º día, a las 6 de la mañana, tocaron el timbre. Julián bajó las escaleras como si le quemaran los pies. Abrió la puerta con el corazón reventándole en el pecho. Y ahí estaba, un policía federal, serio, con el uniforme aún sucio del viaje, y junto a él, Gael, despeinado, sucio, pero ileso, con los ojos cansados, pero enteros. «Papá», dijo, con la voz bajita. Julián cayó de rodillas y lo abrazó como si no pudiera soltarlo nunca más. No preguntó nada, no importaba dónde había estado, solo que estaba ahí. El agente explicó que encontraron a Gael en una casa abandonada en las afueras de Toluca. Lo dejaron con un par de mantas, comida y una nota que decía: «Solo queríamos despedirnos. No lo haremos de nuevo». Ricardo había desaparecido otra vez, pero esta vez con una decisión clara: dejar a Gael en paz, dejarlo vivir su vida. Cuando Julián volvió a casa con él, la señora Leti lloró como si fuera su nieto. Emiliano lo abrazó con fuerza y no se despegó de su lado en toda la tarde. Rebeca fue a verlo al día siguiente con un pastel, y aunque Gael estaba más callado que de costumbre, se notaba que el susto no le había quitado la ternura. Pasaron las semanas. Todo volvió a su lugar, a su nueva normalidad. Lorena firmó los papeles del divorcio sin drama. Cedió todo sin pelea. Dijo que se iba a ir a vivir a Puebla con una tía, para empezar de cero. Julián no la detuvo. Solo le pidió una cosa: escríbele a Emiliano. No lo pierdas. Ella prometió que lo haría, y cumplió. Le mandaba cartas, videos, regalitos. Poco a poco, su hijo fue entendiendo que su mamá no estaba lejos por abandono, sino por algo más complicado que aún no podía explicar. Julián volvió al trabajo poco a poco. Retomó reuniones, proyectos, viajes, pero ya no era el mismo. Su prioridad era otra: sus hijos. Cada tarde, sin falta, llegaba a casa a la misma hora. Se sentaba a hacer tarea con Gael, a armar torres con Emiliano, a leer cuentos, a preparar la cena entre risas y regaños. Un día, mientras hacían limpieza del cuarto, Gael se acercó con algo en las manos. «Papá, ¿esto qué es?» Era la caja de madera, la que tenía la carta de Marisol. Julián la miró. «¿Quieres saberlo?» Gael asintió. «¿Seguro?» «Sí, ya soy grande». Julián se sentó junto a él en el piso. Abrió la caja, sacó la carta. «Esta carta la escribió tu mamá. La escribió para mí, antes de morir». Gael la miró con respeto, como si supiera que eso era algo valioso. «¿Me la puedes leer?» Y Julián la leyó, entera, sin cambiar una sola palabra. Cuando terminó, hubo un silencio. Gael lo rompió con algo que a Julián le arrancó el alma. «Entonces, ¿tú siempre me quisiste, aunque no supieras que era tu hijo?» «Sí, hijo, siempre». Gael lo abrazó fuerte, y Julián supo que esa herida se había cerrado. A partir de ahí, todo empezó a fluir distinto. Julián dejó de buscar respuestas en el pasado. Dejó de hacerse preguntas que ya no necesitaban respuesta. Se enfocó en lo que sí tenía, en lo que sí estaba ahí: sus hijos, su casa, su vida nueva. Rebeca, que había estado tan presente todo ese tiempo, también se quedó cerca, sin forzar nada, sin cruzar líneas, solo siendo una mano amiga. A veces una cena, otras veces una visita rápida para ver cómo estaban. Y con el tiempo, algo empezó a cambiar, a crecer, sin planes. Un día, Julián la miró diferente. Ella también. No dijeron nada, pero lo entendieron. Años después, cuando Emiliano entró a primaria y Gael ya tocaba la guitarra como si tuviera 10 vidas pasadas, Julián decidió escribir todo, para que cuando ellos fueran grandes, supieran lo que pasó, para que entendieran que la vida no es perfecta, que a veces es dura, injusta, triste, pero también hermosa si uno aprende a seguir caminando. Escribió cada detalle, desde el primer sueño de ser papá, hasta el día en que ese sueño se volvió real, de la forma más inesperada.
Y al final de ese escrito, puso una frase que decía todo con pocas palabras. Los hijos no solo se hacen con sangre, también con entrega, con errores, con miedo y con amor, mucho amor. Lo guardó en la misma caja de madera y la dejó ahí, esperando que algún día ellos la encuentren y comprendan todo.